Suscríbete a La Panterita. Fluye con libertad. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿qué información manejan ustedes, muchachos, con respecto al famoso central de Cerro Porteño? No recuerdo. Bueno, hay casos y hubo novelas en el fútbol paraguayo, pero este tema del central es que se sigue esperando en Cerro Porteño. Ahora hablan de un colombiano, Federico. Llévate a leer. Colombiano, no. No, porque es enigmático todo, ¿verdad? Porque no... Totalmente. Porque cuando habla de novelas, hay muchas que eran con nombre y apellido, ¿verdad? Que uno sabía que el jugador que venía, que no venía, que venía, que no venía, y que después se resolvía, pero era en base a un nombre y un apellido propio. Acá no tenemos idea después de aquellos que sonaron Barreto, en algún momento hasta propio Junior Alonso, después otro, pero acá no hay nombre y apellido, y cuando vos decís un colombiano... Sí. Yo te digo, lo del caso de Junior Alonso, sí. Ahora se hizo un último intento y había, es más te cuento, había ya predisposición del jugador. ¿Por qué? Porque su esposa está embarazada y está en el país. Y me pasaron inclusive el dato que, ¿sabes cómo iban a hacer, Federico, Dani? El Esparta de Moscú le iba a pagar directamente al Krasnodar el préstamo por lo de Pulpito Duarte. Entonces iba a venir Junior Alonso, pero volvió a caer esa operación. Por lo menos, o quedó en stand-by, ¿verdad? Claro. El caso mismo de Héctor David Martínez también estuvo cerca a Cerro, pero volvió a caer de nuevo porque River aparentemente pidió mucho dinero cuando ya estaba... El jugador tiene esa tendinitis que todavía no le permite... Sí, no, él no... Robert Roca, por ejemplo, estuvo en la banca de suplentes la otra vez. Sí. ¿Verdad? Pero un colombiano que aparece como nombre ahora, Fernández, el apellido, ¿puede ser? Yo la verdad espero que se haga oficial. No estoy recordando el apellido ahora. Me van a ayudar los muchachos acá, por favor. Yo la verdad espero ya un informe oficial de Cerro, ¿verdad? Que hagan una presentación, porque nosotros pues no estamos, yo siempre explico eso, no estamos en la mesa de la negociación, informamos el minuto a minuto, como se suele decir. Y cuando me dicen, Nicolás, ya está... Acá me dicen Nicolás Hernández. Hernández, ahí está, no es Fernández, Hernández. Ah, es el que le hizo el gol a Libertad, el jugador de... Él está en el Atlético Paranaense. Sí. Suplente, ¿Y pero... qué tal es? Ay, ahora ¿Ah? Estamos hablando de un equipo que le puso a Quintana. Como que te reí, como que con esta necesidad, como que... ¿Y quién jugó la vez pasada? Jugó Lucas Quintana, ¿verdad? No, pero si van a traer nomás cualquier refuerzo, Dani... No, pero te estoy diciendo que... Es mejor darle oportunidad a un chico de la cantera, afianzarle, si darle minutos. No me falla la memoria, en aquel partido que ganan allá los de Paranaense contra Libertad, creo que él hace un gol, porque él era marcador central. Pues, y siempre te llama la atención, decir colombiano, mira vos, ahí en la saga central de un equipo brasileño. Pero después creo que en la recta final perdió el puesto. Hablamos del finalista de la Copa Libertadores. O sea, no sería raro que busquen, porque parte también del scouting es lo que se le puede pasar a un técnico que está ahí en el día a día. Decir, mira, pues estaba bien, pero ahora ya no juega. Pero sí, o sea, es un nombre relativamente conocido en ese mundo. Jugó Libertadores, aunque en la recta final perdió puesto. Pero estamos hablando de uno que tiene que venir a ser titular. Yo creo que el tema de la novela se eleva en materia de atención porque, mira que Arce ya dijo, él está parchando. O sea, cada vez que él puede, él demuestra a Bruno que está insatisfecho, para no decir que está hastiado, pichado. La vez pasada hasta utilizó el argumento, no de forma completa, pero dijo hasta por el reglamento. Porque averiguamos y es como que entre Del Valle y Quintana, además Quintana nos daba minutos. O sea, se le nota. Pero yo hago una consulta. Entre que vos traigas un central, ¿verdad? Que no sabes cómo te va a salir, salvo que sea un central ya muy conocido. Por ejemplo, un Junior Alonso, un Héctor David Martínez. Vos ya lo conoces. Bueno, ¿no es mejor
afianzarle a uno de los dos, o a Lucas Quintana o a Del Valle. Porque tenés que darle confianza, porque acá a mí eso, por ejemplo, me genera un poco de sensación de que es injusto con el joven paraguayo. ¿Pero a qué precio? Porque, y no, Dani, ¿sabes por qué te digo? Porque entonces, Pico, el jugador paraguayo tiene que entrar en su primer partido y ya le tiene que romper. O sea, tiene que... y es difícil, 18 años, ante 26.000 personas, la camiseta de Cerro. Olimpia por su inconveniente. ¿Cuánto tiempo le llevó consolidar a un Vampeta Gómez que igual tiene altibajos? Igual tiene altibajos. Claro, pero lo de él fue, a ver, ya por una cuestión que no tenía cupo para contratar, ¿verdad? Sabemos todo, incluso habíamos seguido la información de buena fuente que Vampeta había sido ofrecido a préstamo a Tacuarilla Meliano, ¿te acuerdas? Y viste. Para... Bueno, pero doy otro ejemplo Sí. entonces. Pulpito Duarte. No, Pulpito ¿Cómo, Duarte cómo lo consolidaron a No, él? pero es que Pero él fue- dejó la vara él no la muy rompió. alta. Él dejó la vara No, alta. pero Sí. él ya entró y ya la Claro. rompió. Y bueno, entonces quiere decir que el jugador que debute en Cerro tiene que entrar y la tiene que romper. Y me parece injusto porque todo tiene su tiempo. O vos naciste ya siendo filósofo, por ejemplo, o periodista deportivo consolidado. Vos, Federico, ya naciste, ya el primer día de tu micrófono al aire vos ya la rompiste, ya fuiste, dijeron todo, este es el nuevo, la nueva... Lo que nueva pasa es que comentarista. a las empresas como los clubes contratan, o sea, Cerro tiene que contratar a alguien que... O sea, Cerro no puede esperar en un puesto específico porque le va... El primero que le va a caer va a ser a Arce. Hay gente ya que pide su salida, ¿verdad? Una mala Copa Libertadores, un tropezón, porque no tiene una defensa consolidada, va a ser mal de Arce. El club va a seguir, van a seguir la figura del club, la mayoría. Acá estoy viendo el gol de Nicolás Hernández, segundo palo, Él hace, ¿verdad? contra Martín Silva, sí. Y estoy viendo también que algunos ponen que desde esta mañana comenzó a seguir el Instagram del Cerro Porteño, Nicolás Hernández. Y lo que pone Cristian también tiene sentido, nuestro compañero Cristian Aguero Marego, que el scouter que vino a Cerro creo que últimamente estuvo en Paranaense también. Sí, sí, o sea, sí. es como que él sabrá que mira que él es un tipo que rinde pero no es tenido en cuenta en Paranaense y muchas veces los scouts están para eso. No es solamente voy a ir a ver al Mitaí de 15 años, sino que por el conocimiento, mira que fulano de tal, por ejemplo, en otro nivel, ya que estamos hablando de zaguero colombiano, en Europa estarán diciendo, che, Davinson Sánchez ya no tiene cabida en Tottenham, porque está el Cuti Romero, que esto, entonces un equipo ahí de mediana talla va a decir, ¿por qué no vamos por Sánchez? O sea, muchas veces los scouts también están en esto de ver, porque la memoria y con la cantidad de partidos se te pasa. Por eso cuando vos dijiste Hernández, a mí me vino esa serie contra Libertad, porque me llamó la atención que haya un zaguero colombiano jugando en un Por equipo lo brasileño. menos lo que está pasando atrás. ¿Y cuántos años tiene le este cuento a la muchacho? gente? 24 años. 24. O sea, es una edad donde vos Bien, traes bien, para bien. poder venderlo a lo mejor si la rompe. Claro, sí, una inversión. Una ¿verdad? inversión. Aparte de invertir para el presente, te puede servir para el futuro. Lo que estoy viendo es que jugó en Nacional de Medellín, en Santa Fe y en Palmeiras. Con todo respeto a los Envigados, Cúcuta y compañía, no, eso. bueno. O Tiene sea, un buen jugó en prontuario. equipo grande, entonces Equipos grandes de Colombia y un muy buen equipo de Sudamérica, de Brasil. O sea, pero tiene chapa, si puede venir, pues sería el zurdo, ¿eh? Y sí, es lo que necesita El pues, zurdo Cerro. sale jugando El muy central bien. zurdo para acompañar a Patiño. Claro, por el Patiño la Ahora, pasada si como Patiño por la si izquierda. Patiño se engripa, ahí ya... Ahí, ¿qué vamos a hacer Pero, todos? pero lo primero que planteaba Bruno, hay una realidad. O sea, Va a ser de vuelta. Y sí, va a tener que Sí, improvisar pero con un Lucas, central. Lucas, otra vez. no, pero a ver, los equipos como Cerro, Olimpia, acá no estamos hablando del tercer zaguero que viene para jugar los partidos de rotación. Eso es lo ideal para promocionar y consolidar jóvenes. Vos sabés hoy lo que se estaría hablando si ese pase mal dado de Quintana en el segundo tiempo. No. Bueno, No me pero quiero- vos que lo iban a matar a este y si chico. vos decías, Claro. muchachos, hay que consolidarlo. Y así, hay que y darle bueno. minutos, no puede ser injusto con cómo lo que el extranjero viene y por poco no se le dice, bueno, baja 10 kilos y después igual le hacen jugar. No. Porque somos así. Y no tiene que Pero ser este así. jugador, si está bien, es interesante, ¿eh? Mira que 24 años, y cuando zurdo, uno equipos tiene grandes. carencia, Cuando hablo de equipo grande, también hablo de un jugador que
sabe defender agresivamente, lo que estamos hablando de Barreto, ¿verdad? Pero ¿en qué año que estuvo? defiende. Vos tenés la relación de años. Y el año pasado jugó en Paranaense y jugó contra Libertad. No, ya sé. Y los pero años cuando anteriores, sí, hablaste de los otros vamos equipos, a buscar, sí. Porque Palmeiras, si me decía en el 2016, pues ya no... No, sé. claro, no. Pero No, no, por nunca eso. o sea, yo por eso te digo, yo le vi en Paranaense, pero en el primer semestre, y ya en el segundo semestre Paranaense, contra Flamengo, yo sé que él no jugó. O sea, la final en Guayaquil no jugó. Pero 2019 Nacional de Medellín. 1,85 m. No pegan mucho, de buen pie. O sea que es un defensor fino. Sí. Por ejemplo, en aquel partido con Libertad, porque salen algunos tweets referentes a él, ¿verdad? Fue el que más despejes tuvo, por ejemplo, ¿verdad? Es un tipo que, como estamos viendo ahí, como decía, agresivo en la marca, pero que sale a buscar. No es que espera en la cueva. A ver, contra Flamengo, acá me está pasando la Azulgrana que maneja bien la... Contra Flamengo entró cuando se le expulsó al central, en la final. Claro, se le había expulsado, ¿no? Al central en el primer tiempo de Paranaense. Esto lo escribe un... ¿Y cuándo estuvo en Palmeiras? periodista Ustedes colombiano. saben que Palmeiras se convirtió en el primer club en tener su propio avión. 60 millones de euros. Un avión para 120 pasajeros aproximadamente. Un avión de última generación, cero. Palmeiras compró ahora. Lo hizo la presidenta, que es dueña del banco que auspicia inclusive al Palmeiras. Crefisa. Crefisa. Sí. Ahí está. No, pero yo no lo tengo jugando esa final. No, acá me pregunta, me dice, parece que entró, estoy buscando eso, ¿no? No, fue otro el que... Porque sí, Pulpito jugó un torneo entero en intermedia. Un campeonato muy complicado para un joven, dice. el tema de la adaptación. No, pero igual, su debut fue contra Libertad, que si ganaba se quedaba 7 puntos y rindió excepcionalmente ahí. Sí. Y ya después se metió Es que fue, a ver, la dupla fue Pulpito del Valle. O sea, y no es que Del Valle haya jugado mal. O sea, pero también sabemos que, lastimosamente, Duarte es la excepción. Lo ideal sería que entre y que muera. Él ganó la Sudamericana con Paranaense. Nicolás El año Hernández. anterior, ¿sí? La final contra Bragantino, Sí, ¿verdad? sí. En Montevideo. Ganó la Sudamericana, mira un poco de cosas. O sea, él perdió el puesto en los últimos meses. A ver, ¿cómo se llama? Juan Camilo, Jorge Arias, defensores que vinieron, lo veo manejo, pero nunca fueron figuras, no fueron figuras. Ni Arias, ni Juan Camilo, ¿cómo se llama? Saiz. Fueron siempre complementarios, ¿verdad? Buenos jugadores, pero complementarios. ¿Quién fue el último central que la rompió en Cerro Porteño? Central ¿De los extranjeros? Sí. Porque ni siquiera Lugano No. llegó a afianzarse. Mira que trajeron Lugano, Amorebieta, porque Saiz entra en esa categoría de Victorino. Mira que Cerro tiró la casa por la Victorino, ventana por después el no había apellido sido- pesado. Después el ¿sí? último que se encargó de relaciones públicas, no sé Y cómo era. Amorebieta. Amorebieta. Voy a agarrar Pero- Lugano, Amorebieta y Victorino. Los tres, Los demás en no, su hombre. prime, como se dice, fueron Pero- figuras pero casi mundiales. voy a hablar de lo previo, pero no se consolidaron. No, pero- Por ejemplo, acá vamos a ir a una cuestión generacional. Yo no sé si los jóvenes lo recuerdan, pero hubo una vez un tal Capurro que era jugador de la selección ecuatoriana, que vino a Cerro, y ese era ídolo, titular. ¿Se acuerdan? Capurro era un jugador exquisito, era muy parecido a Gamarra. Él jugaba de primera, salía jugando, no tenía mucha estatura, un jugadorazo. Encima vino ya a una edad ¿En qué año estamos pronunciada, hablando? año 93. 93. Por eso, El ¿viste? El equipo del famoso equipo del 93. Me tengo que ir Me acuerdo muy atrás en el Me acuerdo tiempo. que vino un tiempo después con otro equipo y fueron a ver un partido, jugaban contra Olimpia y fueron a ver a la cancha de Cerro un partido de Copa. ¿Te acuerdas que venía uno a jugar y después jugaba con el otro? Sí. Y la olla seca, la preferencia ahí cuando lo vieron a Capurro. Con Emelec creo que vino también. El chocolate. Acá me envían el lado B de Hernández, ¿verdad? Que, Lado B, a ver. Lo negativo, entonces, ni un partido jugado este año. o sea, está parado. Sí. Y no era que dijo el presidente Real Santander, un partido. 2019, Atlético Nacional de Medellín, 17 partidos.
2019, 20 partidos con Santa Fe de Bogotá. Vuelve en el 2021, Atlético Nacional juega 3 partidos. Paranaense pasa en el 2021, juega 11 partidos. Y en el 2022, su máxima participación, 20 partidos jugados en Paranaense. ¿Y Palmeiras dónde está? No, Palmeiras no. A ver, se mencionó Paranaense nada más. No, vos dijiste Palmeiras. Dijiste, por eso... ¿Cuándo dije Palmeiras? No, al comenzar rato dijiste en el Palmeiras, por eso recorrido. te dije yo... No. ¿O fue un habrá sido error nomás? No, claro, no, siempre tuvimos claro que era Paranaense. ¿no? Paranaense. Y Nacional e Independiente, que me parece acá es Real Santander, que debe ser un club de Colombia, y de ahí pasa a Nacional de Medellín. Pero Nacional, Santa Fe, Frutuano entre los dos, 2021, pasa a Paranaense, 11 partidos. 2022 jugó mucho, 22 partidos. Pero este año ni un partido todavía. Bueno, este año obviamente que no. Pero ¿quién es? O sea, a ver, para un joven, para un, no sé, vamos a un contemporáneo central que la rompió extranjero. Porque para mí era también, muy bueno, también una cosa. Era muy vehemente, pero era muy bueno, y que sigue siendo hoy en Argentino Junior, Miguel Torren. Torren era un defensor Torren. central. Torren anduvo bien, pero bueno. también tenía su lado B. Claro. Pero era un vos te podías defensor, quedar con 10 en cualquier momento. Pero mira que... Era un defensor central que hizo muy buena pareja con Erner, por ejemplo. Otro argentino. Sí, Erner más lento y Torren rápido, y eran Y ese es el equipo una campeón buena del pareja. 2009. Control, Mira que que tenía que irte otra vez. le hicieron muy casi pocos 15 goles. años. Pero para que ustedes vean nomás lo que está pasando en Cerro, y no es que yo quiera hacer una defensa de la información que lanzamos, ¿verdad? Pero el propio presidente de Cerro dijo, el jugador de Cerro que va a venir ya va a hacer la pretemporada con su club, y es paraguayo, dijo. ¿Se acuerdan ustedes o no? Pero- O sea, ese no, discurso. es que ya. yo, por eso yo insisto, es que las negociaciones a veces se complican. El propio Arce dijo, los paraguayos están caros, dijo, en su conferencia de prensa. Eso fue después de Oriente. Después de Ameliano ya dijo, no, ya liberamos el cupo. Que sea Y extranjero. no importa si ya... claro, por venga. eso, entonces, ¿a qué es lo que voy? A mí cuando me quieren rostrar uno, ¿y qué me esa tu información de Héctor David Martínez, Junior Alonso? El propio presidente de Cerro dijo, ya está cerrado el central, es paraguayo, y ya hizo pretemporada con su club, dijo. Porque tenían cerrado, pero se les volvió a caer. Y eso no es culpa del periodismo, ni tampoco culpa de la directiva. Es que son negociaciones, muchachos. El caso de Fernández, vamos a las grandes ligas. El Chelsea a contrarreloj hizo la operación. Y este lateral de Chelsea, el marroquí, ¿cómo que se llama? Ziyech. El punta. El punta, si ya quiero decir punta. Sí. El PSG está enfurecido ahora porque iban a hacer la operación y no salió. Estaba todo acordado, Por y unos ahora le dicen que extraños errores Chelsea, a la hora de enviar el contrato, adrede sí. hizo eso para Así que no se haga la operación para de no Ziyech. reforzar a un rival. ¿Verdad? Bueno, pero Ya que- hubo un caso anterior pero de... que no hay forma el tema de la dirigencia de Cerro. ¿Cómo? Está en la víspera de la segunda fecha y no tenés un titular lo que está buscando. Pero es difícil, Dani, no está fácil. O querés traer cualquier paquete y después que te enrostren. Que ahora Mejor hacerle jugar a un juvenil. ahora hay certeza de que el que venga, si es que viene, ¿cómo es? La reencarnación de Y Capurro. bueno, no, reencarnación bueno. de Capurro, no, pero ahí ya es la mano del nuevo, ¿cómo se llama? Capo de Cerro. Justo El que traen vino como, al scout y miramos de qué te está hablando. Acá me dice Pelo Comandante, me dice hincha de Cerro, Palla, no, Palla vino... Vaya, vino para vino a parchar. cumplir, Y lo cumplió. Tenía mucho amor propio, Ignacio se Palla. llevó buen recuerdo a la gente, era un luchador, pero no, estamos hablando acá de Capurro, Torren, algunos compañeros acercan el nombre de el ruso Ulesic, que cumplió también en su momento, que tenía jerarquía, pero No, yo estuvo en la campaña de la semifinal de la Copa, ¿no? También el ruso, sí, me acuerdo. sí. Bien, y ¿Cómo, después le costó. por ejemplo, limpiarle? Mira, está bien, ustedes me van a decir, no, pero eso fue por una cuestión coyuntural. Un saludo a Miguel Báez. Él opina igual, que jueguen con Patiño alternado, de manera que cuando no puedan jugar Patiño, jueguen juntos Quintana y Del Valle, por ejemplo. Dice un saludo a Miguel, que está en la sintonía, Miguel Báez. ¿Y de quién es? De Cerro Porteño. Bueno, ¿qué pasa? No. Salió la seña ahí. No, digo, que parece esto es- Olimpia. No. Es que no están bien, Bruno, disculpame, pero Del Valle
Él hace Pero dale 4 más años... minutos. ¿Cuánto le viste a Quintana? ¿90 minutos? No, Y no, con yo, eso ya... yo no lo voy a borrar a Quintana. Que permanezca en el plantel, no lo voy a borrar porque mostró alguna cosa por algo, lo llevó a darse, ¿verdad? Pero el caso del Valle, él hace 4 años ya tuvo posibilidades para jugar después de aquella aparición y no se estabilizó. Él no se estabilizó. Porque si no, el Valle Arce hubiera pensado en el Valle. Cuando le preguntan por qué, dijo finísima, ¿verdad? Sí. La elección. Lugano ya dijimos, ¿verdad? Lugano ya sí. dijimos, vino, pero no... Lugano era no. un gran jugador, pero ya vino Sí, mal. jugó un par de partidos bien y otras no. Es que ya él vino con la edad Él encima, vino a ¿verdad? buscar experiencia. Él le gustaba recorrer colectivo. Su hijo va a jugar ante Acuario. Sí. Tiene tiene- inversiones en el Chaco. En O sea, el Chaco yo- hace mucho tiempo. sí. Cría búfalos. Sí. No, por eso, pero... No vino solamente para jugar. ¿Cómo limpia? Yo sé que la comparación, bueno, me han sido limpia por el tema de que no pudiera... Pero le consolidó a Mateo Gamarra, le terminó consolidando a Saúl Salcedo, porque Saúl también, mira que tenía sus altas y bajas, ¿verdad? Y en Olimpia había cometido un error craso, que creo que en Ciudad del Este, si mal no recuerdo. ¿Dónde fue? Que Ciudad del Este, ¿verdad? Cometió un error en un clásico contra Cerro. Cecilio le roba y gol del Memo. Después, Claro. Luis Zárate, bien o mal, también está ahí. Es un jugador que hoy, por ejemplo, te dicen, ¿por qué no juega Zárate? ¿Verdad? Y así, cosas como esa, ¿verdad? Yo creo que hay que... Y es un trabajo que tiene que hacer el técnico. El técnico es el que le tiene que dar la confianza. La confianza en el fútbol para mí lo es todo. No, porque, si el jugador no tiene confianza y sabe que el siguiente fin de semana ya le van a sacar, no va a tener minutos, o sea, no tiene margen para el error. En su debut él tiene que ser, no sé, Canavaro más o menos tiene que ser, no sé. No, en el mundo de Cerro, o sea, por eso te dije, Duarte dejó la vara alta. Lo que esperan es que el que debute sea el Duarte del partido contra la Libertad. Y es Apertura difícil, 2020. es difícil. No, Lo que claro pasa que es ¿hace difícil. cuánto que nos vemos un debut que vos digas que estamos transmitiendo? Mira. Van Dijk en No. la primera cuando, fecha ya. cuando debutó Zárate marcando a Rocky y a Tacuara, dijimos la pucha. Zárate. No lo teníamos porque se había lesionado Cáceres, estaba Antolín. Y después al otro partido jugó mal. Sí. Pero vos ya tuviste la muestra de Zárate jugando un partido contra peso pesado. Bien. Después hay otros casos, ¿verdad? De Cerro en el 2013, cuando sale campeón, jugando también con Chiqui Arce. A nivel local era Danilo Ortiz, era el segundo central, que andaba muy bien. Junior era lateral izquierdo. Primer central, ¿quién era? ¿Cardoso o no? ¿O César Benítez? me estoy acordando. No recuerdo. Corujo, Sí. primer Una de central, Corujo. Danilo Ortiz y Junior, que salían casi en simultáneo. Y bueno, y esa fue una buena camada. Y vos ya le veías a esos jugadores pasta de ya poder estar en primera, ¿verdad? Pero ahora está el tema no solo primera, sino la Copa Libertadores. Es un punto importante donde se suelen notar la diferencia, por eso yo creo que está tanto detrás de esto. Y Pero- como ustedes dicen, sí, lo de Paranaense puede ser un factor clave, el tema del... Pero no juega hace asesor cuánto ahora. tiempo. No, pero no juega ahora en el 2023. Claro, nomás. pero no juega porque perdió el puesto. Claro. No es que tuvo una Pero o lesión. sea, él va a tuvo- venir físicamente bien. Y Y uno ahora ha hecho supone. una pretemporada Claro. en el año pasado. Tenemos que hablar con un colega que jure paranaense. Wilson, por favor. Sí. ¿Verdad? Porque ahí nos va a decir bien si es este el nombre, porque este es el nombre que en estos momentos está circulando en el ambiente Acá estoy azulgrana. leyendo un tuit de una cuenta de Nacional de Colombia en septiembre del 2022. Fíjate lo que dice. Maldito el día que el gran Juan Carlos Osorio rechazó a Nicolás Hernández para traer a Jorge Segura. O sea, habla bien, Osorio lo rechazó a Hernández. Dice, maldito el día que lo rechazó nuestro conocido Juan Carlos Osorio. Ah, ¿verdad? el personaje A Osorio. Hernández, sí. Ay, ay. Claro, esto está escrito en el septiembre del 2022, donde Hernández jugaba allá en Paranaense. Entonces le dice, mira dónde llegó Hernández, que lo rechazamos acá, y entonces por eso escribe. Esto está del 2022, no, septiembre. Venía Estamos jugando con, perdón Federico, Sebastián Bejarano, colega de Caracol, Colombia. Sebastián, gusto de saludarte. Bruno te saluda de ABC Cardinal, Grupo ABC. ¿Cómo está Sebastián? Un saludo, Bruno, y a toda la mesa de trabajo que tienes ahí. Un abrazo grande. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Sebastián, acá hay un rumor, porque esa es la realidad. Cerro Porteño
está buscando un zaguero central hace mucho tiempo y su presidente en un momento dijo, ya lo tenemos, es paraguayo, va a venir ya con la pretemporada hecha en su club. O sea, había negociaciones ya encaminadas, pero terminaron cayéndose como operaciones que vos sabés que en el mundo del fútbol, hasta que no se firme, hasta que no se haga la operación, no es una operación concretada. Y hoy está circulando el nombre de Sebastián Hernández, el zaguero central. ¿Qué nos podés decir de él, por favor? Bueno, Nicolás es el central de Atlético Paranaense de Brasil. Sabemos que el club brasileño no va a contar con él para esta temporada, y que él puede negociar con cualquier club en estos momentos. La ficha pertenece a Atlético Paranaense, y por lo que hemos sabido, preguntando aquí, preguntando allá, en Paraguay, en Brasil, acá mismo en Colombia, es una de las opciones que maneja Cerro para llevar a su club. Y es más, como nota de color, recientemente en las últimas horas, pues el jugador ya siguió la cuenta de Cerro en Instagram. Sí, dije, vos estás muy enterado de lo que pasa. Así mismo es. Hola, sí. Vimos al jugador siguiendo la cuenta, entonces yo creo que eso por lo menos es un buen indicio de que se puede dar la negociación. Ajá. Sebastián, pero futbolísticamente, danos descripciones de este jugador. ¿Cuál es su lado positivo? ¿Cuál es el lado B? A lo mejor el negativo. Danos referencias de él. Bueno, Nicolás Hernández es un central joven de 25 años, a pesar de que ya haya sonado mucho por acá, ya haya tenido experiencia por fuera, todavía es un central joven de 25 años, es un central de 1.85, va bien arriba, no es un central lento, de características, por decirlo así, antiguas, de esos centrales recios. Claro que si tiene que pegar y jugar duro lo va a hacer, pero es un central rápido que le puede dar buena salida a su equipo. Es un central de esa camada 2019-2018 de Atlético Nacional, el cual pues tuvo muchos jugadores jóvenes vendidos a Europa. Entonces es un jugador que lastimosamente pues no se pudo afianzar en Atlético Paranaense. Ustedes saben, con todo este boom del mercado brasileño, pues empezó a traer figuras, empezó a traer jugadores muchísimo más costosos de lo que lo estaba haciendo antes. Entonces se vio un poco relegado en Atlético Paranaense. A pesar de ello, pues viene teniendo rodaje, lo cual es un punto a favor, ya que los equipos brasileños juegan estaduales, juegan el Brasileirao, juegan los torneos internacionales. Entonces, pues a pesar de que no juegue las competencias top, viene teniendo minutos y viene pues estando en cancha. Creo que no juega desde noviembre, pero viene teniendo continuidad. Ya, entiendo. Es zurdo, es muy técnico por lo que está, ¿verdad? Escuchando vos, Federico, o viendo en las redes, ¿verdad? Sí, zurdo, técnico. Lo vemos como que sale muchas veces fuera del área al anticipo, y está diciendo el colega que no es de pegar mucho cuando hay que hacerlo. Se da eso. 1,85 m de estatura mide él, ¿verdad? 1,85 de estatura tiene Nicolás Hernández. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, Sebastián. No, un gusto, un abrazo, por acá siempre a las órdenes. Gracias, Sebastián, muy amable. Sebastián Bejarano, colega de Caracol Colombia. La comunicación no era muy buena, por eso terminamos el contacto con él, porque creo que la señal no era muy buena, por eso que el diálogo no podía ser muy fluido, ¿verdad? No, pero fuimos al reforzar lo que estábamos mencionando, que ponían algunos tuiteros, el tema que desde esta mañana como ya seguí la cuenta de Cerro de Instagram, que muchas veces también es delatora esta situación, ¿verdad? Delata cosas que uno no seguía nunca y de repente yo le sigo a todas las empresas periodísticas, Federico. En mi caso, por ejemplo,
¿Cómo? Que yo le sigo a todas las empresas periodísticas. No, claro, en tu caso no. Salvo algunos, ¿verdad? Que ya no. A lo mejor de repente suena, no sé, la posibilidad para Dani alguna y él no seguía y sigue desde esta mañana y vemos y por ejemplo ejemplo, seguía toda. claro, No, de no hace repente por el señor no Chan hace le por un empieza dato, a seguir claro. a, no sé, Claro. tal radio y ahí, bueno, ahí Sí. decimos, mira, A tal relator ahí ya, pues, claro, le empieza a seguir a Claro. todo lo de una misma radio. Bueno. Exactamente, sí. Así, ojalá que no pase. Son, Sí, Edgar. como decía Benicio, indichos elocuentes. Disfruta la Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Podinflar y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Así es cuando yo le extraño a Ariel. Ariel acá sí estaba. Iba a haber más pasión para hablar de esto de Cerro, el Central, qué tiene que hacer Cerro. No, cuando vos dijiste Capurro ahí iba otra vez a hacer si es su no, época. ahí, ¿sabés que se hacía pipí encima? No, viste. Verano con mucho calor y no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio Resicolor Pintura. Se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona Resicolor Pinturas. Bueno, la locura de Encarnación, ya las entradas prácticamente agotadas. Hasta anoche el reporte que nos habían pasado era de 10.500. Ya llegamos al día jueves que dijimos, presagiábamos que el jueves iba a terminar vendiéndose en la localidad de Platea, que era el lote que faltaba, ¿verdad? Porque ya con anticipación, preferencia también, quedan muy pocas entradas en sur. Sí, claro, norte ¿Y primero. cuál es el reporte hoy? Y lo último nos quedamos lo de ayer, 10.500. Que le dijo Ojeda, creo que el apellido del... Sí. ¿Verdad? Sí, 10.500. Hoy no hubo todavía. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Dame. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en El Cacique, ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. ¿Podemos hoy habilitar el WhatsApp, por favor? 0972730730. Quiero saber si el hincha de Cerro quiere un gran nombre, uno ya conocido, o prefiere jugarse con un Lucas Quintana o con un Del Valle, o jugarse con un joven. O si viene, por ejemplo, este Hernández, que no es conocido, pero que aparentemente tiene un buen Sí, currículum, tiene un ¿verdad? buen pasado reciente, sí, currículum, sí, bien. ¿Qué prefiere el hincha de Cerro? Está bien eso, ¿eh? Las 3 opciones. 3 opciones. El conocido, Yo creo que el conocido ya es un está muy peligro. complicado. Sí. Hoy, mes de febrero, ya no. Es más, yo creo que últimamente como fútbol paraguayo, de los conocidos extranjeros, ninguno. Recién hicimos la galería de los centrales de Cerro. Vos agarrás a Morevieta, Victorino y Lugano y... Fueron los 3 más conocidos, Claro. y cada uno con su... Vos podés recordar el partido de Morevieta trabando con la cabeza, la costilla. Era un tipo que tenía Claro. ascendencia, todo, pero no llenó. No, porque eso sí fueron contrataciones fuertes, a diferencia, porque después están los que salieron demasiado bien, tipo Erner, Torren. Victorino, Palmeiras, Independiente y U de Chile. Sí. No, además, Y el con Palmeiras con Independiente y siendo protagonista. acá con el clavo del doping. Del doping, claro. Sí, no, lo Hasta el Victorino- punto que después de eso Cerro puso el tema de la cláusula que le termina protegiendo en el caso Mateus. Porque era, Cerro le termina ayudando y después al final el jugador le dice, bueno, sabes que no me pagaron esto y... No, lo de Victorino salió muy mal.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Luis Felipe Colari, el técnico de este Claro, fue el jugador. técnico hasta fin de año pasado, de Paranaense, que se retiró después. Y bueno, y el O sea, mismo, el también, mismo Arce también hay un punto de referencia para... Bueno, salvo que Arce diga no, que ya haga el trabajo, él el nuevo scouting, ¿verdad? Claro, pero te digo que hay dos puntos ya de referencia. Uno el scouting y el otro es Colari, que tiene diálogo abierto con Arce desde tiempo. Pero si es que habló Arce con él para preguntar. No, pero todo esto O se si el cita- nombre tiró el nuevo scouting. Entonces ya Arce, Sí, ¿qué es no, lo que más no, va pero a decir? Arce la última vez dijo no, que sea porque la anterior era no, tiene que ser paraguayo por el tema del cupo. Pero Y la si última viene este vez hay que dijo, preguntarle a Arce si él recomendó el nombre o ya fue el scouting. Entonces sí ya sabemos pues, quién es el responsable. Yo creo que por cómo se le escuchó a Chiqui es el famoso, pero que venga alguien. O sea, es como que es inconcebible que no haya venido nadie después de la venta de Duarte. Dame algunos WhatsApp nomás, el hincha de Cerro, por favor. Con Zapac y Chiqui Arce, el mismo fracaso nuevamente Cerro Porteño. Una pena por mi club querido, pero ni un lado se va a ir. Este no entiendo, espera. Bruno, hace audio no hay nada que ser rondina, pero va a decir que acá es de el supuesto Haaland paraguayo, Oaxaca Olimpia. Los de la mesa, hay que darle oportunidad al central paraguayo. La pasada Barreto casi entregó una pelota y ustedes se pasaron hablando de eso. Ustedes mismos que le matan al jugador paraguayo, o sea que depende de qué club está. 2 partidos nada más juega Barreto, no. ¿Qué es lo que...? No entiendo. Bruno va al aporte para los muchachos a nivel de positivos. Resulta ser que usted tiene supuestamente una otro colombiano al rival de enfrente de Cerrado Peala, el mejor movimiento ganar. Era la solución, era lo más bello, lo más lindo. ¿De quién habla? Pero al final están rematando contra nosotros. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo, ¿verdad? Bruno, Señor. Cerro de Guadalajara tiene jugador de 6 meses, tiene 6 meses y hoy Purona y gay. Cerro de Guadalajara tiene Felipe Melo, mi aregón, mi malo. Pero tiene medio campo revulsivo, alguien que cambie el juego, como José Luis Rodríguez. Che, ¿qué pasa, por ejemplo, con Carrascal? Carrascal no aparece más, no está apareciendo más en Cerro Porteño. Bruno, no esperamos nada de Cerro con esta dirigencia ni con este plantel, con este DT. No esperamos nada más de lo mismo de siempre. Un fracaso en otro fracaso. Bruno, que Cerro tiene que cambiar a Patiño también, que juegue nomás ya con los jóvenes, no importa si los jóvenes no les sale bien, pero va a ser suyo. Patiño no es garantía en Cerro. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Hola Bruno, yo prefiero un perfil así tipo Hernández que se pueda potenciar, porque normalmente ese tipo de jugadores son jugadores con hambre, que te juegan a todos los partidos, inclusive poder venderlo y ganar otra vez plata. Si traes jugadores perfil Lugano, Paya o cosas así, viene, te saca mucha plata y no rinde lo que tiene que rendir. Hola Bruno, me parece la tercera opción que es el brasilero, Bruno. No estamos para otras cosas. El brasilero, el colombiano que juega en Paranaense tiene muy buen currículum, ya le vimos jugando partidos de la Libertadores y me parece muy bueno. Me parece que es la solución para hacerlo. Las mejores historias del mundo, todo en un mismo lugar. Disfruta de Disney Plus con un mes de cortesía de Tigo. Ingresa a mi Tigo App y actívalo ahora. Tener todo contigo te conviene mucho más. A ver. Bruno, va el aporte. Saludo a todos en la mesa. Cerro Porteño
podría traer 2 centrales, un buen mediocampista, stopper, un buen 10, un buen delantero. Igual nomás van a fracasar otra vez como todos los años, son unos muertos. Una pregunta a los cerristas. Juan a Pesema, Pereira, que Zapag y Chique son un fracaso más este año. Y yo les pregunto, ¿por qué le votaron? ¿Por qué le eligieron otra vez en cuando hubo la asamblea? Bruno, ¿qué tal? Con mucho respeto, como se dice. El otro día estuviste analizando a los chicos y en un momento dijiste, no, pues, pero Chiqui le mete a 2 mitad y ahí, ¿cómo va a pasar eso? Dijiste. Pero ahora está diciendo del por qué no se le da oportunidad a los chicos otra vez. O sea, que eso es lo que no estoy entendiendo. ¿Y por qué no? Hay un central que vos digas, si es Junior Alonso, espectacular, claro, viene, ya le conocemos, unas soluciones. Pero si va a traer nomás uno para ver que conozca primero el país, que se acomode, entre que, no sé, toma ritmo futbolístico y compañía, ya se vaya al semestre. Entonces hay que darle oportunidad. Yo no sé en qué momento dije que yo no recuerdo que haya dicho eso. Pero yo siempre defiendo acá que se les dé oportunidad a los jóvenes. Pero al joven tenés que consolidarlo, tenés que darle minutos y si se equivoca, hay errores, ¿qué va a hacer? Así le tenés que aguantar al muchacho, al juvenil. No hay otra forma de... Bruno Bobby con el central con Paraguay y cuando yo voy mi equipo y mi machapo o gastaré en la plata está el otro guando y cuañimaba pero mañana la Paraguay no hay problema ya se acabó otro lado ya pagas empujando a alguien en mi... Hola Bruno, todo bien. Olimpia que traiga a sus jugadores de jerarquía, que pega moda. Puede traer su número 10, puede traer su extremo, puede traer su delantero. Pero igual van a fracasar porque son unos muertos. Ese que dijo se timbó. Esa la puta. ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal la mesa? Yo creo que hay que potenciar nomás ya a los juveniles, que salga un nuevo pulpito. Porque con este equipo hasta octavo llegamos. Más eso es difícil. Cerro pasa un taller mango que no tiene la herramienta para apretar el tornillo que tiene que apretar para sacar el repuesto, sacan de otro auto para poner un repuesto usado. Así parece ser un desastre, la planificación, la dirigencia parece que no tiene visión. Bruno, defensor con la falta de cero, técnico con la falta de cero. Bruno, ¿cómo andamos? Bruno, yo creo que si se le da la confianza a este del Valle y Cota, Bruno. Y después tenés la posibilidad de hacer lo mismo que Pulpito. Bruno me recogió, porque no, con a mitad. Y antes mañana todo muy bien, cada viaje, cada partido, todo jugado y los Papá Bruno, si es un cero ya para ti cambio total de su plantel. Ojo de cabe interior de la jugador cuera a Ameliano ya po plata ve pega nada pega tanto pega nada ya esa por mi jugador de un mandón de cancha ve. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo creo de que el central va a llegar y va a ser de alta calidad. Hay que tener paciencia nomás. Y Bruno, ¿será que le puede bloquear a esta gente que faltan de respeto? Dijiste algo bien claro, cerrista. Entonces, vamos a hablar los cerristas nomás. No sé, mal educado, siempre decimos muchachos, un espacio que tiene la audiencia. Y sí, tiene razón, porque si es muy grosero y así, cosas que indebidas, vamos a tener que bloquear, porque hay muchos niños que escuchan, jóvenes que escuchan. Pero igual, aunque sea un viejo el que esté escuchando, no es para estar diciendo groserías así muy... Bruno Pong, ¿cómo andamos? Todo bien. Hablamos en serio, ¿será? ¿Vos no crees que Cerro le va a ganar a alguien en la Copa Libertadores? A nadie Cerro, empezándolo por el técnico. Recién está aprovechando que le llama a Botellón para que le enseñe cómo ganar la Olimpia. Nunca le ganó Arce a Cáceres, le ganó todos los partidos. Todo alego Arce, o sea, inútil.
Bruno, yo creo que vos tenés que ser periodista de chimentos o periodista de espectáculos, ¿verdad? Porque de fútbol no entendés nada y ni a los jugadores no le conoces. ¿Y qué le pasa a este? O rematarse de Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes Milenio en vivo desde las 22 horas, final del torneo Big Bingo, 15 millones de guaraníes en premios, sorteo de 2.500.000 en créditos por asistencia, sábado DJ en vivo 18:30 horas, barra libre de tragos, sorteo de 2.500.000 guaraníes en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, tragos, sangría caipiriña, gin tonic, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Johnny? Hola, Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo están las cosas, Johnny, en Olimpia, por favor? En Paraguay, Bien. Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero, caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Bueno, perdón, Johnny, ¿cómo están las cosas en Olimpia? Bien. Decía, en Olimpia hay que dividir en dos este momento en lo futbolístico, que no va a jugar este fin de semana, y también en la parte institucional de la cuestión económica con el equipo de Junior de Barranquilla. Entonces, vamos a hablar de lo que significa el plantel. No puede contar Julio Cáceres con el lateral por la zona derecha del Tucu Salazar para lo que va a ser la tercera fecha del campeonato Apertura. Olimpia no juega ese fin de semana, posterior del partido ante Nacional. El plantel se movilizó con gran parte del grupo. Sergio Otálvaro es el que aparece como para suplir el puesto que deja el Tucu Salazar, 2 a 3 semanas de inactividad del lateral por la zona derecha. Y el caso de Diego Torres, ya la operación salió bien. Él está en este momento ya en su proceso de recuperación. Le llevaría unas buenas semanas para que pueda estar en perfectas condiciones. El que había sido suplente del partido contra el Deportivo Luqueño, ingresando por el lesionado, el Tucu Salazar. Se hablaba del central. Federico, me acuerdo, decía un central rápido, y surgió el nombre de Johan Romaña. No sé si entra en esa categoría de central rápido. Olimpia lo tiene a Junior Barreto. Espera, hacemos una pausa ahí, Johnny. Sí. Romaña, zaguero central rápido. Para mí no. Sí, claro que es rápido. Para mí no, tiene presencia, tiene... Espera, porque Chuna pero... acá te está trancando. Espera, por eso pregunto. Una cuestión simple, hombre. O sea, Romaña entra en la categoría de los zagueros rápidos. Una pelota. Aquí, Daniel, tenemos que tener... enfrentarle intelectualmente o no sé, debate futbolístico. No, futbolísticamente. Futbolísticamente. Lo que sucedió en Olimpia Mediano, esa salida rápida de los volantes en una pelota larga, no los veo a Romaña parándole a ver a mi querido Daniel Jun. Con todo respeto, para mí es un central tiempista, anticipa bien, va bien por arriba, pero ponerle una pelota larga y es refogoleada.
El Guaraní de Baez, Romaña, el famoso uno rápido, uno lento. El rápido era Romaña. Vos decís que, a ver, Johnny, Romaña es más lento que todos los centrales actuales del Olimpia. No, yo creo que está en el mismo nivel que Junior Barreto. Inclusive te puedo decir que Junior es un poco más rápido que Romaña. Epa, está doblando la apuesta. Está bien. No, no quiero enfrentarme. No, pero dale argumento, dale el- argumento, Dani, el- porque el te después- reí nomás lo que dice Johnny, no. pero no. El Vos después- pusiste el el ejemplo de micrófono Baez, para- Romaña en su momento Y en Guaraní. claro, que ahora me hace que Baez era el rápido. No, pero nadie discutió eso. No, Yo pero creo que por eso. está claro. Pero no sé, o sea, que vos también crees que, como dice Johnny, pues si vos me decís, claro, Olimpia necesitaba un zaguero rápido. Y si vos me decís Romaña, no te voy a decir, ¿qué? No te voy a decir, y mira que hasta de Romaña se habló en Cerro. Sí. Por el tema de cuando acá habló Cerrati. Le ofrecieron. Y Cerrati Ronnie dijo, Redes también. Claro, y Cerrati dijo el tema de, y yo no sé si el extremo era Redes, hablando de Olimpia, la conexión de Diego. Volante Jugadores. ofensivo, dijo ayer el doctor Julio Jiménez. Tipo extremo. Y Sí, pero lo que dijo en su momento Cáceres también es extremo. Extremo se estaba buscando. Y el defensor surgió después de este partido contra Meliano, que habíamos informado el sábado acá cuando estaba Johnny en la radio. Y ya tenían el... Federico, para vos Romaña es jugador rápido. Es más rápido, o sea, es más agresivo en la marca que Barreto y es más parecido a Gamarra, ¿verdad? Sale a buscar fuera del área, Romaña, y sí, es más, tiene más rasgos felinos, se tira más a los pies, toda esa No, cuestión. pero es rápido, un zaguero central rápido. No es un zaguero central rápido, pero entiendo, no, es que no es rápido, pero tiene ese pique corto que no tiene Barreto. Pues bueno, hablamos acá de velocidad, a ver, Benítez tampoco, que nos gusta tanto, es rápido, pero está el tema del tiempista, está el rechazador, que Barreto es un excelente rechazador, es muy bueno rechazando, en el medio la toca de primera vez cuando está, pero está el agresivo, por eso yo citaba jugadores como Torren, Hernández le vio esa característica de agresivo en la marca, y cuando digo agresivo no es pegar patadas, sino salir a buscar al hombre unos metros más adelante de donde le cuesta a muchos centrales. Romaña tenía esa característica, sí, Romaña tenía esa característica, era un barredor, y ni Barreto ni Gamarra, por estatura también, son esos barredores. Me parece que por allí venía la búsqueda, o apareció el nombre de Romaña, que como ustedes recuerdan, estaba en la boca del Cerro Porteño también, y que se nota que no va a ser ni ahí tenido en cuenta por el equipo de la Major League Soccer, ¿verdad? Porque está siendo evidentemente ofrecido el colombiano Romaña. Johnny. Está lesionado aparentemente. O sea, tenemos que cambiar el término de rápido. En todo caso, un central con presencia, porque a mí me gusta... Bueno, pero presencia tiene uno que rechaza dentro del área, tiene presencia. Mira que, acá el tema de defender unos metros más adelante es el tema, Johnny. Defender mejor a espacio abierto. Vamos a graficar así. A espacio abierto, que es lo que defienden los defensores de Cerro, de Olimpia, por propuesta de juego. En un momento con Gustavo Costa, que iba al ataque, Romaña lució justamente por salir a buscar al hombre a 3/4 de cancha. Eso no lo hacen. Después están los que en la cueva rinden muy bien. Uno de esos, Barreto, sacador de pelota en gran forma. Y podemos citar un montón de defensores, ¿verdad? Acá me envían... A mí, la verdad te digo, Romaña, de lo que yo le vi, no sé cómo está ahora. Porque ese es un tema, y cuántos partidos jugó en la MLS. Si él venía jugando con asiduidad de manera regular. Pero de lo que yo vi en Guaraní, él vino como un desconocido absolutamente. Y fue un muy buen zaguero central. Anduvo muy bien en Guaraní. Acá me envían unas palabras del técnico. Mucha del técnico personalidad, inclusive. Sí, claro, acuérdate que él estaba para la reserva. Él estaba tomando café con la reserva, le llamaron a jugar a la primera, porque ahí la dupla era García Guerreño con Javi Báez, ¿verdad? Y aparece Romaña. ¿Cómo? Tuvo dengue un central. Dengue y García Guerreño. Exactamente. García Guerreño tuvo dengue después de aquel partido en Bolivia, donde debuta Romaña. El primer tiempo. Y hace el gol de penal. Acá dice el técnico de Romaña, ¿qué dice? Romaña no estaba lo suficientemente en forma para cumplir realmente lo que es la pretemporada. Romaña se lesionó la pantorrilla
porque vino fuera de forma para cumplir la pretemporada. Gracias a quien me envía. El técnico es Josh Wolf. Entonces, la noticia de... Perdón, ¿cuánto estaba coordinando algo con Wilson? Romaña, el técnico dice, Bruno, Romaña sufrió una lesión en la pantorrilla y el técnico dice que no estaba lo suficientemente en forma para cumplir realmente con lo que es la pretemporada. O sea, él llegó fuera de forma, por eso un trabajo físico exigente lo llevó a lesionarse. Es lo que dijo el técnico Josh Wolf hace días. A un medio allí de... Qué dato importante, o sea... Sí. ¿Llegó con sobrepeso entonces? Y sí. A la pocha. Bueno, esperamos un ratito, Johnny, por favor. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Romaña nunca fue titular en la MLS, aporta un compañero, Gerardo Figueredo. Cristian Mareco dice, en el 2021 jugó 25 partidos en el Austin. El año pasado jugó 10. Y acá también nos planteamos, así como no tenemos arqueros, hace mucho tiempo, no es que los clubes se caracterizan, o por lo menos los grandes, ¿verdad? Por decir, no, ¿sabes que apareció un nuevo zaguero central? Salvo lo de Pulpito Duarte, ¿verdad? Que ya se fue. Y en Olimpia, Zárate y Gamarra. ¿verdad? Sí. O sea, y Guaraní, Choco Fernández, que él arrancó muy mal. Me acuerdo que arrancó una línea de 3 con Florentina en cancha de Cerro, que le fue 5-0 que perdió Guaraní. Y la pasó muy mal él y después se afianzó y... Hoy está en Rusia, ¿verdad? Por eso 11.200 entradas me dicen ya que se vendieron para Cerro Porteño Trinidense en la Encarnación. Pero ya que hablamos de estos zagueros, por eso la importancia de tener un buen sudamericano. Yo creo que, por ejemplo, el chico Flores de Libertad y el chico Servín de Guaraní, si es que no se desvían allí, también van a ser realidades en materia de centrales. Están los árbitros designados, Chum. Discúlpame, por favor. Aguantame, Johnny, por favor. 18 horas, Tacuarí Guaireña mañana en Villaliza. Tacuarí Guaireña, Villaliza, 6 de la tarde. Juan Gabriel Benítez, Guaraní Esportivo Ameliano, viernes también, 20:30. ¿Me avisan el aire que si es que, muchachos, ponemos un poco más alto? Me avisan. Guaraní Ameliano, Dos Bocas, 20:30. Juan López, sábado, Trinidense Cerro Porteño, Estadio Villa Alegre Encarnación, 6 de la tarde. Carlos Paul Benítez. Esperame un ratito, Johnny. Resistencia Libertad, Estadio Luis Alfonso Yanni, Villaliza, 20:30. Derlis López. Domingo, único partido. Sí, cancha de Luqueño, ¿no? Sí. Feliciano Cáceres, Esportivo Luqueño General Caballero. 19 horas, David Ojeda. ¿Está bien? Sí. Olimpia no juega porque postergó Nacional su partido correspondiente a esta fecha por el tema de Copa Libertadores.
Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. Ayer falló 2 penales. Kylian Mbappé sufrió una lesión que lo marginaría del cruce ante el Bayern Múnich por la Champions. Ya está confirmado. Está confirmado. Sí. Porque te digo exactamente, le digo a la audiencia, la fase de octavos de final ya vamos a tener el 14 de febrero. 14 y 15 de febrero. El 14, por ejemplo, van a jugar Milan, Tottenham y PSG Bayern Múnich. Este es la jornada del martes. Jornada del miércoles, Brujas de Bélgica, Benfica de Portugal y Borussia Dortmund Chelsea, 5 de la tarde. Después para el 21 de febrero, que es la siguiente semana, ¿verdad? Liverpool Real Madrid, jornada de martes. Eintracht Frankfurt Napoli, jornada de miércoles, 22 de febrero. Leipzig, Manchester City e Inter de Milán, Porto. Todos los partidos a las 5 de la tarde. Y cuando te digo que ya es oficial es porque salió parte médico y hablan de una estimación de 3 semanas. Y el partido del París contra Bayern es dentro de 12 días. Así mismo. No hay forma que llegue y van a tratar de que llegue en forma para el partido de vuelta en Múnich. Johnny, ahora sí, sin interrupciones. Sí, no, estaban hablando de los juveniles, Bruno, y el Olimpia, por ejemplo, apareció, en realidad, en Tacuaril, de la cantera del Olimpia, 19 años, Luis Mari Martínez. Hubo un muy buen partido amistoso ante Guaraní, pero hasta ahora no fue convocado por Julio Cáceres, ya sea para la final de la Copa, de la Supercopa y también la primera fecha del Deportivo Luqueño. Tiene estatura, tiene anticipo, es rápido. No sé si va a tener chance en el plantel de primera división en Olimpia. ¿Fue devuelto a Tacuaril? Luis Mario. Sí. No, él está en el plantel de Olimpia. Voy de la mañana a lo... No, pregunto. ¿Cómo que retornó a Tacuarí? No, por eso preguntaba. Porque No, él es el chico que Iván Almeida lo había colocado y por eso Tacuarí fue el primero en conseguir los 800 minutos. Y él había retornado y vos, o sea, vos lo viste bien en uno de los amistosos. Sí, señor. Lo vimos en ese partido contra el Guaraní. Sí, fue... El partido de primer turno. En el partido de primer turno con Zárate. Zárate jugó por el sector izquierdo como segundo central y Martínez como primer central. Voy a consultar realmente... No, preguntaba. Hay que decir que no tiene cabida. ¿Qué más, Johnny? Y esperar, señor. Esperar, Bruno, a ver qué... ¿Pero qué va a hacer Olimpia? No va a jugar ningún amistoso, va a hacer solamente trabajo, no es solamente, va a hacer trabajos de qué tipo, físico, ¿qué va a hacer? Sí, trabajo táctico, un poco de físico, trabajo táctico con Julio Cáceres para ir mejorando lo que ha hecho hasta el momento en la Supercopa y también la primera fecha ante el equipo del Deportivo Luqueño y después ya lo que va a ser la tercera fecha ante el equipo de Tacuaril, la cuarta tiene que ir a Encarnación. Imagino que el público de Itapúa estará muy expectante. El último partido de Olimpia fue ante Universal en el año 2000 en el viejo escenario Villa Alegre. Justamente era una época de dengue, me acuerdo, había anotado Walter Ábalos para el equipo Olimpia en aquel partido ante el Universal por el campeonato en el año 2000. 23 años después retornará a Encarnación el equipo franqueado. Qué bárbaro, qué mucho tiempo, ¿eh? Bueno, y escuchaste, 11.200 entradas hasta ahora
11.200 entradas hasta ahora. Poco bajo. ¿Por qué? Y son 14.300 entradas habilitadas, Johnny, esto se va a agotar. Pero hoy estamos jueves, pasado mañana y el partido cierra el viaje ya mañana y yo sé que van a comprar todo, pero el movimiento es lento. ¿Cómo está Diego Torres? Bien. Ya con su proceso de recuperación. No hay un tiempo estimado de recuperación para decir, por ejemplo, en 8, 9 semanas. No. De acuerdo al... es joven. Imagino que inmediatamente la herida va a sanar y él de a poco va a ir metiendo su primero en la parte fija y después, cuando el cuerpo médico lo vea bien, para ingresar ya al campo de juego. ¿No está Díaz de Vivar en ningún partido de esta fecha? Creo que lo mandaron al bar, ¿verdad? Por lo menos en ¿Qué es su puesto normal, Daniel? Juan Gabriel Benítez, Tacuarí Guaireña, Juan López Guaraní Ameliano, Teniense Cerro Carlos Paul Benítez, Derlis López Resistencia Libertad, David Ojeda Deportivo Luqueño General Caballero. Y sí, en el bar de Luqueño General Caballero, bar Mario Díaz de Vivar. O sea, Johnny, voy a decir, ese es su lugar, pero en la fecha 1 él pitó nada más y nada menos que un Libertad Guaraní. Y por eso, capaz el video que le apuntó más al bar, pero tuvo un error gravísimo. Y todos coincidamos que Díaz de Vivar le tiene que agradecer a Tito Villalba, porque si no, sí. no sé qué se armaba. Por eso me parece que termina yendo al bar el árbitro a quien le habían dado el partido nada más y nada menos de inauguración de la fecha 1. Hablando de rápido, Bruno, Daniel, Federico, hablábamos con Gerardo y decíamos, tiene todo Mario Díaz de Vivar para ser un buen árbitro, buen físico, finito, siempre está bien presentable, pero técnicamente es su problema. Ahí está el error principal de este señor, que tiene todo para ser un buen árbitro, pero siempre se mete en inconvenientes. Bueno, y Richard Ortiz, el caso Richard Ortiz. Caso Richard, que tendría que ver con el armado del medio. Y mira que Olimpia mejoró muchísimo con Fernando Cardoso, con Hugo Fernández, con Alecila por el medio, con Marcos Gómez. Aquí hay que buscarle un puesto a Richard para arrancar de titular, o por Marcos, o en todo caso por Alejandro Silva. Pero es cuestión de trabajo para el cuerpo técnico. Imagino contra Tacuarí sería el mismo equipo sin Tucu Salazar, por supuesto, lo que va a poner en campo de juego Julia Castillo. ¿Sería Otálvaro o no? Otálvaro, el lateral por la zona derecha. Mucha queja también de los hinchas de Olimpia sobre Tito Torres, pero a esta altura es el lateral izquierdo. Perdió mucho, es cierto, en algún momento ante el Deportivo Luqueño, pero es el titular. Zavala ni siquiera. ¿Y Zavala cómo está? Él practica con intensidad, él está en el equipo B siempre, sí, por ahí no alterna en el equipo titular. Tiene que esperar su momento. Es el lateral izquierdo que viene para meter presión. ¿Vos lo llegaste a ver a Zavala, Johnny? Sí, lo vimos en el primer partido ante Guaraní. ¿Y qué tal? Bien. Tiene técnica, algo que necesita el lateral izquierdo cuando es presionado, salir, por ejemplo, en espacio reducido. Tiene realmente condiciones. Lo que le faltaría es centrar a la carrera, porque de repente gana el último sector y quiere poner el centro atrás. Entonces, ese centro cruzado, el centro para el centro delantero, valga el juego de términos, le falta a Facundo Zavala. Pero tiene buen físico y en la marca podría discutirse sus condiciones, pero a mí me gusta. Bueno, está bien, Johnny. Te envío un abrazo, volvemos en cualquier momento.
Perfecto, señor. Hasta Adiós, luego. gracias, muy amable. Johnny González con toda la información de Olimpia. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. 12:40. El campeonato de la Libertadores para paraguayos arranca ya la próxima semana, ¿verdad? El martes. De hecho, la Libertadores arranca el martes. Y fue lo que derivó en la insólita postergación del partido de Nacional Olimpia. Sí, o sea, la insólita programación un día antes. Le agarró en vacaciones. Sí. ¿Y Cerro cuándo debuta en la Libertadores? Y debería Porque ser es así 2 el semanas peldaño, después. es Nacional, después Cerro, Claro, después fase de grupos. 22, y después ya la fase claro, de grupo. claro. 22-23. Y hubo otra vez incremento en... O sea, Nacional, Cerro, fase 3 y luego sorteo para fase de grupos, en materia de cronología. Bueno, pero entonces, ¿cuándo debutarían Olimpia y Libertad? Y marzo. Muchos oyentes me preguntan acá cómo fue el tema del VAR ayer en el Campeonato Mundial de Clubes. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Diseño que atrae, tecnología de vanguardia, segura, confiable y robusta. Vení a Bristol y elegí la moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Pedí tu moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Promo de Atalaya S.A. de Seguros. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Atalaya S.A. de Seguros. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles ingresando a www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Olimpia y Libertad, nos dice Rubén Darío Rubé, debutan en abril. Sí. O sea, ¿qué tiempo tienen, che? ¿Con qué ventaja van a llegar? O sea, en marzo termina todo el repechaje, pero hay fecha FIFA. Por eso hay 2 semanas de diferencia. O sea, desde la próxima semana hasta mediados de marzo. Pero 2 semanas no tendríamos fútbol, acá a nivel local, o sí, o igual. No, acá en las últimas ocasiones cuando había fecha FIFA paraba el torneo. Supongo que va a ser lo mismo con el tema del apoyo de la selección de Barros Esqueloto, aunque todavía no sabemos si va a haber amistosos, porque es ya casi un hecho que en marzo no van a arrancar las eliminatorias. Pero para entender el calendario, desde la próxima semana hay Libertadores de seguido hasta mediados de marzo. Fase 1, fase 2, fase 3. En la 1 participa Nacional, en la 2 entra Cerro Porteño y dependiendo de la performance de los equipos de Barrio Obrero, si en la fase 3 llegan. Se termina ese jueves 16, no sé si al día siguiente, pero se hace el sorteo. Y después viene la fecha FIFA y la fecha 1, donde ya participan Olimpia y Libertad, se va a jugar en la primera semana de abril. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapaflex, con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, veo lo de Pepe Cardoso, qué impresionante.
porque hicieron una compulsa de quién fue el mejor delantero de los últimos 20 años del fútbol mexicano. Y es Pepe Cardoso versus Guiñá. Y vos sabés que Pepe Cardoso gana. Por eso Es más, tendencia. tendencia. Y yo no sabía por qué era, porque justo ayer me contó un allegado que volvió al Municipal de Guatemala, el Pepe, que había sido despedido, volvió de la semana pasada, pero vi tendencia y lo primero que me encontré fue el famoso gol contra América, que arranca en la media cancha, en la Bombonedita de Toluca. Un gol legendario que siempre los hinchas de Toluca recuerdan, que arranca de la media cancha, va, lleva. Y ahora veo que es producto entonces de esa elección con Guiñac. Impresionante, y sí, los dos habrán sido, en cuanto a delanteros extranjeros, los dos fueron. Mirá que y Salvador Cabaña. Salvador. Porque mira también, que Salvador no. estuvo pero acá pues la comparación de centro delantero. Bueno, pero Salvador entraba dentro de eso, sí. Y mira que jugó en el América. No, claro. Y fue histórico los 3 goles a Flamengo en Maracaná. Pepe tuvo más años seguidos, pues fue él. Sí. Él es el goleador histórico de Toluca y uno de los goleadores históricos de México. Estaba de 2014 acaso. Estaba, porque yo me acuerdo que jugó la final con River, ¿verdad? Estaba. En el 2015 fueron esas finales, sí. También, casi 10 años ya Guiñac. Sí. Y Pepe, no Pepe anduvo... ¿Cómo fue lo de Pepe Cardoso? Él ¿dónde arrancó? Él arrancó en River, ¿verdad? En el Quelito. River, Olimpia, o vino para Olimpia. No, él jugó en la Católica de Chile. No, él no se fue de River. Él jugó en la Católica de Chile antes de Olimpia. Y antes había ido a Suiza. Era Super de Suiza. Saint-Gallen de Suiza. Sí, no, pero ¿cómo es River, Saint-Gallen, Católica y después viene Olimpia. Porque él está en la final de la Católica cuando juega contra San Paulo en el 93 y en el 94 él juega contra San Paulo. De hecho, él hace el gol en el Morumbi por Olimpia. Exactamente, ahí está. Y después ya Toluca, ¿verdad o no? Y después de mucho tiempo deja Toluca para probar la experiencia argentina. Se va a San Lorenzo de Almagro, dirigido por Gustavo Alfaro. Se va el Pepe con Paulo Montero, me acuerdo los dos. No le va bien. Y después viene Olimpia para jugar. Y tuvo esa famosa reunión que iban a habilitarlo y después resolvieron nombrarlo técnico. Sí. Y ahí terminó el tema. Pero sí, fue legendario. En la cancha mexicana lo de Cardoso es increíble. Están escuchando en las oficinas de San Lorenzo, agencia San Lorenzo de ABC. Gracias, Ramiro Ayala, muy amable. ¿Hace cuánto no tenemos un centro delantero así como Pepe? Y mira que él era criticado en su momento. Yo recuerdo que... ¿En qué sentido? Y en la selección, por ejemplo. Pero... Yo creo que quedó vacante ese... Porque el que tomó la posta fue Salvador Cabañas, ¿verdad? Mira, no, en realidad fue Roque. Porque Salvador 9-9 no era. Voy a preguntarte el tema del centro delantero. Y ese rol lo ocupó Roque. Si hablamos de vigencia, cantidad de goles, presencia, importancia. Y después, fíjate, después el otro 9 fue Tacuara, en menor medida Lucas Barrios. Pero después ahora estamos medio naufragando. Y es más, los buenos partidos de la selección actual es sin 9. Porque nuestra dupla suele ser Derlis con Almirón, o Almirón ahora tirado más por punta con Enciso, y Lorenzo Melgarejo como cuarto ofensivo, o Jesús Medina. No están, pero como que en la selección no han rendido. Ahí va con la galería de Tony Sanabria, Cocolizo, hablando de jugadores de México, Gaby Ábalos, pero nadie con el impacto. No, Pepe inclusive desde aquel famoso preolímpico. Pero también no hubo una... El 92. No hubo una... O sea, no es que un técnico se jugó siempre por un 9 y ese jugaba y ese tenía continuidad. Pero hoy con porque, por ejemplo, es complicado también. No, es que en la eliminatoria de Carpegiani estuvo Richard Valle como 9, estuvo Aristides Rojas, estuvo Brizuela. Cardoso no jugó mucho ahí.
Después juega el Mundial, marca el famoso gol con Nigeria, porque vamos a hacer, pongámoslo a Peque Benítez tipo Salvador Cabaña, ¿verdad? Claro. El delantero con gol, pero no 9. Y después sí, Roque, Tacuara casi nunca ha sido titular, porque siempre tuvo Roque. Sí. Aedo entra en el rol de 9 también. Él fue 9. Más allá que haya jugado algún partido. Claro, siempre le usaba como... Cuando estaba Roque era Aedo el 9. Y después costó, ¿no? Ahora pienso en Federico Santander, que vino a Guaraní. González de México. Ábalos. Claro, bajó bastante el tema. Hasta Darío Lescano, que fue presentado ahora en Chile, ocupó el lugar, pero ninguno, ¿eh? Y el que también sí tenete era Tony. Ninguno. Y Tony siempre marca goles en Italia. Por eso. Sí, el famoso si van a estar pelando currículum, pero Tony es top. Decime vos cuántos partidos, por ejemplo, que vos recuerdes, no sé. Y hay ningún centro delantero se salva. Espérate, digo, 2 combos seguidos que haya jugado, por ejemplo, de titular. Pero ahí no se salva, ni nuestros flamantes zagueros se salvan. Por eso. Es que cuando tenés una malaria deportiva y tú ahora vas a la selección, ahí no se salva nadie. O sea, y a Tony como siempre se va a quedar, hizo un muy buen partido contra Colombia, después la famosa duda, ¿qué es lo que pasó? Y viaja y Tacuara termina jugando el partido contra Venezuela. Ah, no, pobre Tacuara. Entró en el segundo tiempo para jugar contra, con Berizzo, que era... ahí uno se dio cuenta que Berizzo estaba ya más perdido que rezaba otra cosa. Y Tony no tiene la mala pata del penal en Bolivia, ¿era él? También, él la manda arriba. Sí. Que fue la despedida de Berizzo. Después... La goleada, ¿verdad? Claro, porque creo que el partido estaba 1-0. Sí. Y era el empate de... Era esos penales tontos, ¿verdad? Del zaguero boliviano. Regalo de Dios. Pero entonces es un poco Salvador, Pepe Cardoso, Roque Santa Cruz, Salvador Cabañas, no tanto, o sea, Pepe, Roque. Porque Tacuara era el gran 9, pero que estaba a la sombra de Roque. Claro, Tacuara jugaba cuando no jugaba Roque o cuando Martín hacía algún esquema así de 2 pesos pesados adelante. Aedo estaba también Aedo. Cómo olvidar los goles de clasificación, goles importantes, ¿verdad? Pero después de eso, no, porque Lucas Barrios insinuó más de lo que hasta su mejor momento fue con Ramón Díaz, la Copa América de Chile, que hizo 2 o 3 goles. Pero después nos cuesta un montón. Y vos mirás ahora, nuestro goleador era Bruera. Y el segundo goleador era... Fernando Fernández. No fue Derli González. Derli y Lorenzo. Por eso hoy... digo, en todo el año. Sí. Lorenzo, y Fernando Fernández terminó haciendo un montón de goles. Sí. Y no. Son... Bruera, Lorenzo no es 9. No, por eso hoy nuestra delantera es Lorenzo Melgarejo, Derli González, Julio Enciso y Miguel Almirón. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Personal Flow. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides. Ello Pichupe Quitadol. S de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. S de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:54. Novedades en Guaraní. Hablan de una probable ofensiva ya de Néstor Camacho con Federico Santander.
Pero Camacho entró en el segundo tiempo la otra vez. Y hay que ver cómo llega Federico Santander. También hay que averiguar también lo del Luque. Cómo está la situación del Luque, porque el Luque juega contra General Caballero de local. Y también hay una enorme expectativa. ¿Quién está? Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, el saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. ¿Todo bien, Gerardo? Bien, bien, perfecto. Contanos, por favor. Sí, con mucho gusto. Guaraní mañana va a cumplir su compromiso de la segunda fecha, recibiendo a Ameliano en Dos Bocas, 20 y 30 horas. Y se perfila, se cree que podría debutar Federico el Ropero Santander. Y si lo hace, lo hará después de 8 años, porque el último partido que jugó lo hizo en el 2015, por Copa Libertadores de América ante River, y después, unos días después, ya se marchó a Copenhague y está de vuelta ahora, el préstamo por 6 meses, pero yo quiero esperar. Hoy va a ser la última actividad, van a cumplir en Dos Bocas, quedan concentrados y esperan el partido de mañana, repito, ante Ameliano en Dos Bocas, 20-30 horas. Variantes sí tendrá el equipo, la presencia de José Moyá, el colombiano que había jugado unos minutos ante Libertad, va a ser la pareja de centrales junto a Marcos Cáceres. Rodrigo Muñoz va a continuar en la portería, Raúl Cáceres, José Moyá, Marcos Cáceres y Miguel Benítez, la línea defensiva. Gastón Gil Romero, Jorge Morel, que va a jugar en el medio campo sustituyendo a Rubén Darío Ríos, Hugo Dorrego y Rodrigo Amarilla por Luis Fariña, Néstor Camacho, que irá por el Pirú Contreras, y Facundo Barceló, o en su defecto Federico Santander. Existe, repito, la posibilidad que el Ropero Santander arranque de titular, o en su defecto seguirá siendo el titular, el centro delantero argentino Facundo Barceló. Y si se dan estas variantes, serán entonces 4 cambios, lo que prepara Hernán Rodrigo López para recibir a Ameliano el día de mañana, 20-30 horas, reitero, en Dos Bocas. A Moya, que ahora va a jugar de titular, yo lo vi muy pocos minutos, lo vimos en el partido contra... ¿Cuál fue el partido? ¿Contra Libertad? Contra Libertad. Cuando Morel pasó, tú jugó todo el segundo tiempo, ¿no? Después Sí. ya quedó lesionado, ¿no? Sí, en una... Sí, los últimos minutos. Pero vos sabés que no lo vi, más lo poco que lo... Yo lo poco que le vi, no le vi. ¿No te gustó? O sea, no me impresionó. Capaz es porque Morel jugó demasiado bien, ¿verdad? Yo me pongo en la columna del medio, hago tipo el chico Lucas Quintana. Ni mal ni bien, o sea, no puedo meter un juicio, porque vi una barrida interesante, pero también vi que cuando salió a buscar terminó pagándole, ganaron unos metros. Pero lo vi, con oficio lo vi. Pero hay que ver, ¿verdad?, de cómo está ahora para ser titular contra Ameliano. Ameliano te puede haber ¿Sabes quitado qué? nomás. Allí sí, por Sí. ejemplo, para la gente de Guaraní, yo que estoy de la columna, a ver, negativa por lo que Sí. vi en el debut. Cuando vuelva el chico Servín, yo ahí le iba a decirle, ponelo a Servín. O sea, en esto que vos hace rato decía, darle minutos. Te estoy hablando del capitán de la selección, sub-20. O sea, yo le veo Y mira condiciones. que Moya fue una de las primeras incorporaciones que tuvo. O sea, Sí, es cierto. Rodrigo lo debe conocer bien. Viste que hay técnicos que dicen, no, Claro. depende de cómo le vaya al equipo. Seguramente, pero está para verlo. Y contra Ameliano, que es el que mejor capitaliza los errores en el fútbol paraguayo, ¿verdad? En algún momento decía un técnico que para saber vos si está bien o mal, había que enfrentar a Nacional, que era un equipo que no atacaba, pero que te de contra. Y ahora Ameliano es el que te prueba a ver cómo está la estructura. Ahora, otro tema que quiero preguntar. Lo de Morel, ya se cerró el libro de pases en Europa. Salvo algunas ligas, no sé, creo que la de Rusia es... No sé si maneja Rusia el mismo... arranca recién el 3 de marzo. Entonces, por eso, tiene... ahí hay tiempo. Ahí ya, puede ser que ahí esté la expectativa de Guaraní, ¿no? Que ya hizo un par de cosas. En O un que hizo mercado Marco más hacia Fernández. acá, ¿verdad? Porque Rusia surge por la Major League conexión. Soccer no es el estilo de jugador que lleva de Sudamérica. Lo más joven. Están llevando mucho. Yo y pienso que ahora puede ya- ser Brasil, a través de Cerrati, que hizo... Vos sabés, Brasil cuando enfrentaba a su equipo y ganaba bien, porque los partidos o especialmente el partido contra Paranaense en La Plata, de Morel fue muy bueno. Aquel partido que pierde sobre la hora.
¿Puede ser Brasil un club o si Rusia? Porque después el ¿Y resto qué otro no- mercado puede ser? México no más tampoco. ¿Y la MLS? Y Para está, mí y no siempre... suele llevar... Para mí no suele llevar ese tipo de jugadores de acá a la MLS. Lleva más rapidito, más jóvenes. Volante o extremo, ¿verdad? Sí, más jóvenes. A Romaña lo llevó siendo defensor joven. Claro. Y más ya que discutimos, pero claro, rápido, o sea, le gusta lo dinámico. Lo dinámico, así, menos redes, físico. Mira que buscaron Jesús Medina, buscaron a Segovia, Cecilio, esos jugadores. Paredes también estuvo mucho tiempo ahí. No, a ver, Totina no quiero citar porque es muy amarilla top ahora. lo de Almirón. Claro, por eso pero digo, sí. me parece que para el tema de Morel, ellos tienen mucho. Los norteamericanos, los volantes americanos son lo que juegan en la medio, no hablo Sí, de la selección, que son muy buenos. Son claro. son todos corrudos, de gran presencia física. Entonces me parece que eso tienen ellos, que buscan otro perfil de, buscan dinámicos. de jugador. Sí, sí. ¿Qué más, Gerardo? Y nada más por el lado de Guaraní, entonces. Se perfila 3 variantes seguras. Y dejamos un asterisco con relación al ropero Santander. Muchos le dicen que ayer practicó de titular en algún momento y es fija para mañana, pero yo me reservo, quiero esperar la planilla porque hace muchísimo que en 6 meses jugó 31 minutos nada más en su último equipo en el fútbol italiano. Vos sabés que Pero me contaba otra vez Gerardo, nuestro amigo Ángel Roda, que sigue el fútbol italiano, que él jugó un amistoso, él estaba en el Bologna. Regina. Sí. Estuvo también Y jugó, en Boloña. Claro, y ahora estuvo en Regina y jugó hace poco un amistoso donde se enfrentaron como técnicos los hermanos Inzaghi. Cuando jugó Regina con Inter, hermano contra hermano, ahí lo puso en el segundo tiempo Inzaghi a Santander en la Regina, porque como decís, antes no jugaba nunca. Así es, jugó muy poco últimamente y vamos a ver, bueno, él trae unas ganas tremendas, pero hay que verlo en el tapete verde. La verdad que es un riesgo para él, ¿verdad? Sí. Porque si llega a entrar mal, porque sería un golpe de efecto para el hincha guaraní verlo bien, va, la pucha ropero. Claro. Más con lo que mostraron los delanteros la otra vez. Pero si llega a estar mal un jugador que ya tiene un físico que debe estar bien fino, se va a complicar. La gente va a decir, mirá quién trajimos. Porque así es el hincha. Totalmente, se cifran muchas esperanzas en el ropero. Y 2015, che, mucho tiempo, ¿no? Yo pensé Sí, que sí, era menos tiempo. Después 8 años después vuelve. 8 años después de aquella eliminación con River, ¿no? Cuando Exactamente, ¿qué partido? jugaba nuestro amigo Cristian Chávez. Sí. Se perdió un gol increíble contra el arquero Lux. Se rebaló, le dejó largo. Sí, increíble, sí. Ni bien arrancó el partido. Sí, estaba hizo el gol para la U. 1-0 ganaba Guaraní. Última jugada del primer tiempo. Sí. Con ese gol Y después en el segundo tiempo arranca y tuvo Chávez para hacer 2-0 y después termina ganando River, ¿verdad? Y después se fue a jugar en Defensa y Justicia y hizo goles de todos los colores. Se fue Independiente. No, ¿sabes dónde se fue? Aldo Civi. Aldo Civi. Y después de Aldo Civi le llevó Independiente de Avellaneda. Sí. Así es la historia de Chávez. Podemos ir a las novedades de Libertad, por favor. Y Varane, el jugador francés, hizo oficial su salida de la selección de Francia. Se despide de la selección de Francia. Exactamente. Y el técnico Didier Deschamps va a continuar. Merece. Y mira que si mal no recuerdo, en el 2012 él asumió, ¿verdad? Ya es sería el 2014, sí, hace mucho tiempo, que está más de 10 años. Bueno, aparte de lo intocable tipo... 2014, 2018, 2022, ahora el Mundial, y sería su cuarto Mundial si llega, ¿verdad? Primero van hasta la Euro, y después, y al presidente de la federación, que todo un personaje, le costó la suspensión. Ahí lo sacaron, ¿no? Es la famosa entrevista donde dice, no, ya está Deschamps, y si Zidane quiere, que le atenderle el teléfono a ese, y salió Mbappé a decir, a Zidane se lo respeta. Y unos días después salieron el tema de sus abusos de Noel, y ahora está medio suspendido pero antes de todo el ¿Cuándo problema, es la Euro? 24.
cuando acá se juegue la Copa América. A la par se van a jugar los dos torneos. En el 16 y como ocurrió también en el 21 por el tema de la pandemia, pero se sincronizan los calendarios. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Husqvarna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Jacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Husqvarna. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con y sin picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho, mucho más. Animate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, lo de Libertad, Gerardo. Antes, Bruno, sí. Si me permitís, porque estuve hurgando un poquito sobre la actualidad de Cerro Porteño y estoy en los planes, según el técnico, para viajar a Encarnación. Por ello me tomé el tiempo de hurgar sobre Cerro Porteño, si te parece, para largarlo. Sí, cómo no. Claro, el sábado juega Trinidense versus Cerro Porteño. Repito, 11.200 entradas, el reporte último ahora, de entradas vendidas, de las 14.300 que pusieron a disposición. Julio Quintana va para Trinidense Cerro Porteño y ya nos vas a hablar de Libertad Resistencia. En realidad Resistencia y Libertad en Villaliza, ¿verdad? Ese sábado a las 20:30, o sea, el sábado tendremos Cerro y después Libertad. Julio Quintana fue designado para árbitro de Cerro Porteño Trinidense. Sí. Bien. Aquí lo había hecho, la verdad. Pero eso es muy mío, no sé, hay otros que pueden... ¿Sabe quién es estar así también? Él no fue el cuarto árbitro de Libertad Guaraní. Sí. El Garner no se pasó hablando con Quintana. Y de hecho lo hace amonestar Quintana a Garner. Ahí. Sí. Qué lindo ese. Sí. Y con relación a Cerro Porteño, hoy a las 18 están citados en la Ollita, donde van a cumplir la actividad más importante y se cree que va a tener más de un cambio el equipo de Chiquiarse, pero va a continuar en la saga el chico Lucas Quintana junto a Juan Patiño. La defensa al parecer no sufrirá variante con Jean Fernández en portería, Alberto Espínola, Lucas Quintana, Juan Patiño y Gabriel Báez, que por otro lado prácticamente no subió en el partido contra Meliano. Se metió, una sola vez subió en una contra que metió Cerro Porteño y metió un centro equivocado. Y el otro lateral, Alberto Espínola, subió por primera vez en el primer tiempo en el minuto 37. Un equipo grande como Cerro Porteño. En el primer tiempo, una sola vez subieron sus laterales. Bueno, es difícil, así que gane. Y para la línea media hay varios nombres. El mismo Chico Díaz se puede alinear, más allá de que no sea su puesto original de jugar como extremo, pero están ahí el Chico Díaz, propio el Pachi Carrizo y el Toño Galeano. Pilla Mota, Pica Lucena, y vamos a ver si Carrascal es citado o no para este partido. Y lo de Claudio Aquino es seguro que va a aparecer en el equipo titular, y arriba también tendrá que buscar la pareja para Robert Morales, si será el Queso Fernández ocupando la titularidad o aparece Diego Churín, que fue recibido como los dioses cuando ingresó en el segundo tiempo contra Meliano, pero produjo muy poco porque la historia ya es harta conocida que pasó con Cerro Porteño en su partido debut ante su gente. Aguantame, Carlos Calero es el representante de Jorge Arias, jugador ex Olimpia.
Carlos, gusto de saludarle. ¿Cómo está? Bruno le saluda acá de Paraguay. ¿Cómo anda? Excelente, Bruno, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, permíteme tutarte, Jorge, por favor. La aclaración con respecto al tema de Jorge Arias, que, bueno, acá causó ya un revuelo porque a Olimpia le han inhibido de nuevo, no puede contratar debido a la demanda que interpone el Junior de Barranquilla, y un poco preguntarte cuál es la situación del jugador. Él tiene deudas, él también va a demandar. ¿Cómo vienen las manos? Por favor, si podés aclararnos. Bueno, muchas gracias. No, con Jorge no tenemos ninguna deuda ahí en Olimpia. Nosotros llegamos a un acuerdo y pues sí tenemos que manifestar que el trato que nosotros recibimos en nuestra estancia en Olimpia, con dificultades y todo, fue impecable. Hasta último en la negociación, desde el anterior presidente hasta el actual, el señor Miguel Cardona, a través de su abogado, el señor Rafael Benítez, nos han tratado de maravilla y todo ha sido correcto. Nosotros salimos de ahí bien y estamos tranquilos con el acuerdo que se hizo en su momento, que para nadie es un secreto que ellos tuvieron sus dificultades. El jugador no demandó en ningún momento. Nunca, ni demandaremos. Nosotros estamos bien ahí con el acuerdo que se logró hacer, que se hizo ya hace más de un año. Y cuando dice acá el abogado del Olimpia que no puede hablar con la gente de Junior, ¿el señor Sharp sigue siendo el dueño del Junior de Barranquilla? Sí, señor. Eso pertenece a la familia Sharp, sí, en Colombia. Y no puede hablar, dice que Olimpia, desde diciembre que lo están buscando para tratar de solucionar la deuda de los 330 mil y piquito de dólares, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo el abogado claro. del Club Olimpia. Le está diciendo lo correcto porque pues regularmente ellos no le van a salir a nadie, sino que lo van a hacer a través de sus abogados, y menos si ya tienen una instancia con eso. Pero yo sí he sido testigo de que ellos han querido siempre un acercamiento, pero pues ellos ya tienen todo bajo los abogados, ¿no? Es lo normal, y creería yo que esa es la razón. Claro, o sea que lo que el doctor Julio Jiménez nos dijo es que por directivas anteriores, donde hubo compromisos, aparentemente eso no se cumplió, por eso que va a la FIFA ya Junior, entonces hubo una desconexión ahí, ya no, es lo que un poco yo explicaba, perdonadme, pero hablando mal y pronto. Si tienen ya un trámite, sí. Pues ellos ya dejan que el trámite avance y ya que se entiendan entre abogados, ¿no? Claro, o sea, claro, porque no hay contacto directamente con el presidente, porque él ya le deriva esto a los abogados y ya es una instancia definitoria, ¿verdad? Sí, esa es la razón, pero yo sí soy testigo de que ellos sí han tratado de contactar, hasta por mi lado buscarles un acercamiento, pero ya en esta instancia es muy difícil que alguien le haga un acuerdo. Yo creo que ni ellos mismos lo harían. Claro, porque lo que Tienen entiendo que es que Olimpia... solucionarlo. Ajá, perdón. Yo creo que lo termina haciendo, ¿no? Porque yo creo que ha salido de situaciones más difíciles. Eso yo creo que pronto lo solucionará. Pero ¿había una deuda que arreglar con el jugador de parte del Olimpia? Pero no, como le repito, como le dije al comienzo, nosotros antes de salir de ahí, nosotros hicimos nuestro acuerdo y quedamos muy a gusto con él. Ajá. Y o sea, no el jugador no tiene nada que dificultad. reclamarle al Olimpia. No, señor. Estamos muy agradecidos antes con el trato primero con la oportunidad que nos brindaron y con el trato que nos dieron desde el inicio hasta el final. Carlos, un tema totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Pero aprovecho para preguntarte, y es lo último, agradeciéndote el tiempo. ¿Vos lo conocés a Hernández, el zaguero central colombiano que está actualmente en el Atlético Paranaense? Hernández, ¿un zaguero central zurdo? Sí, el mismo. Sí, lo he visto competir acá en Colombia, pues, y
Sé que salió Atlético Nacional, ¿no? Exacto, el mismo. De Atlético Nacional. Sí, señor. Quisiera saber. No, porque él está en la órbita de Cerro Porteño, según acá un rumor muy fuerte. Inclusive el jugador empezó a seguir la cuenta del club en Instagram y Cerro está buscando un central zurdo. Y preguntarte qué tipo de jugador es, qué reseña nos podés dar, ¿verdad? Pues ese jugador se formó en Atlético Nacional y cuando jugó en Independiente Santa Fe, hizo muy buena temporada. Sé que no continuó con Nacional y pues cuando estaba el actual técnico que está ahora en Nacional, que era un brasilero, Autori, ese es el actual en el momento, lo llevaron allá. Pues algo vieron en él, no, es un zaguero con buena técnica, tiene buena talla y juego aéreo. Me parece que está bien. No hay muchos así en ese perfil. Perfecto. Carlos, muchas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. A ustedes, caballero, por la oportunidad que me brinda y que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Carlos Calero, representante de Jorge Arias. Con el jugador no hubo ningún inconveniente. Hubo un arreglo, salió bien y es el Junior el que es el demandante. Con el jugador no hay absolutamente ningún saldo, nada. Y también nos daba referencia de Hernández, el jugador colombiano. Sí, Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. Con la promo Flechados por el Cacique este 12 de febrero. Sorteamos estadías para 2 parejas en Satorisen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenés las cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. A ver, Gerardo, quedó pendiente lo de Libertad que juega ante Resistencia. Y para cerrar lo de Cerro Porteño. Lo de Cerro también, sí. 18 horas, quedan concentrados y mañana viajan después del almuerzo con destino a Encarnación, la Perla del Sur, vía terrestre. Después del almuerzo, entonces, mañana, el plantel de Cerro Porteño se dirige a Encarnación el sábado 18 horas en el estadio Villa Alegre, enfrentando a Trinidense con localidad del equipo de Santísima Trinidad. Sí, Libertad, que va a jugar ante Resistencia, que hará de local el equipo del Bajo en cancha de Sol de América a las 18 horas mañana, la segunda fecha, y no se proyecta cambios así como vino trabajando, de no surgir imponderables de último momento, aunque podría volver a la titularidad Martín Silva en el equipo liberteño, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Rubén Lescano o Enzo González, que entró en el segundo tiempo y hizo un muy buen partido, Ernesto Caballero, Hugo Martínez, Héctor Tito Villalba, Lorenzo Melgarejo y Oscar Tacuara Cardoso o Roque Santa Cruz, pero estimo que irá la misma formación, dejando el asterisco en la portería, donde puede volver el veterano Martín Silva. Un detalle, Bruno, déjame contarles, el lunes, si alguien quiere disfrutar de fútbol, puede irse al Parque Guazú, donde se tendrán 4 partidos de la categoría reserva a partir de las 7:30 de la mañana, donde va a jugar Tacuaril ante Guaireña, Guaraní ante Sportivo Ameliano a las 8 de la mañana, Sportivo Trinidense ante Cerro Porteño a las 7:30 y Resistencia ante Libertad. Todos estos partidos el día lunes en el Parque Guazú. Aquellas personas que tengan tiempo o alguien que sea de vacación o algún jubilado, entonces
puede ir a mirar 4 partidos en categoría reserva el lunes en el Parque Guazú. Bueno, Gerard, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, señores, hasta luego. Adiós. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, sí se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser. Solar Banco, sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. ¿Le va a venir bien a Olimpia la pausa? Porque trabajos tácticos nos decía Johnny que van a realizar. Yo creo que va a ser incómodo, ¿no? Sí. Porque se supone que ya arrancaste. Claro, porque arrancar físicamente. Pero no le viene bien, por ejemplo, trabajar en la zona defensiva con Junior Barreto, ir ajustando algunas cosas más. Depende de que le van a ir los partidos. Claro, la zona media, Bruguera. Solo ellos jugar sabrán. La primera fecha y después la segunda cansar es. Claro. Para todos, ¿no? Sí, o sea, le cortás el ritmo. Claro, por eso. Se va a caminar, a andar. Habrán entrado en esta argelería, pero. Si juegan viernes. Pero esto no va a ser ya una constante, esto de postergaciones. No. Se hace porque el famoso creen que si patea para adelante va a haber solución mágica. Y van a rezar que Nacional se elimine rápido. Porque, a ver, supongamos. ¿Qué pasa si Nacional llega a fase de grupo? ¿Cuándo vas a jugar? ¿Se entiende? Si acá vimos el calendario, Olimpia tiene 6 fechas ahí en la fase de grupo. Nacional el martes juega contra un equipo peruano, ¿verdad? Huancayo. O sea, Nacional va a jugar hasta que se elimine. Sí, y pasa y después juega contra... Ya está también resuelto eso. Sí, pero, o sea, yo no voy al tema de contra, sino que si Nacional sigue pasando... Sí, no se entiende. No hay fecha. Si llega a fase de grupo, ahí... Y repito, esto era, si ponía viernes... no, pero Olimpia jugó el lunes. Y hermano, entre lunes y miércoles, ¿cuántos días tenés? Porque ahí es donde entramos y... No, pues si no, yo no quiero... Es tu tercer partido de la temporada y ya vas a estar... en el caso Nacional. Y si juega sábado, Nacional dice... No, pero un día antes de mi viaje. ¿Y qué? Pero ¿y quién tiene la culpa? Nacional? ¿Vos le estás tirando a Nacional la... Primero Nacional, porque el delegado Nacional ni supo cuándo viajaba su equipo. Jugaba el martes en Perú encima. No, además le programaron domingo de noche y el plantel viajaba domingo de mañana. No, el dirigente nacional se fue, como dicen los chicos, estaba en un cumpleaños, ¿verdad? Pero y después cuando más o menos que acá dijimos, mira, tenés viernes y tenés sábado. Me imagino que si pones viernes, Olimpia va a decir, pues yo vengo a jugar lunes. Y vos decís, pero entre lunes y viernes, ¿cuántos días tenés? Y si pones sábado, Nacional va a decir, bueno, pero un día antes de tu viaje es. Pero bueno. Ahora, si Nacional se elimina rápido, seguramente esa semana de la fase 2, cuando entre Cerro, se va a regularizar. Pero a tu pregunta inicial, no. O sea, porque jugaste el lunes y todavía no se programó la tercera fecha, pero es semana larga. Y con la incertidumbre de cuándo vas a regularizar. No, vos querés jugar los primeros 4 partidos, los equipos se van haciendo... ¿Sí? Siempre que sea en término normal, ¿verdad? Claro. No como le tocó a Olimpia una vez que era 4 partidos, 2 semanas. Federico, pero ahora que para Olimpia va a ser normal, los primeros 4 partidos son para
el rodaje, el técnico lo que más quiere ya tener ahí la película clara, es cortar justamente en el segundo. Después retorna para el tercero que juega con Tacuarí, Sí. y después viaja a Encarnación para jugar con Trinitense. Ese es el fixture de Olimpia. Acá pide por favor aclarar que Cerro no queda concentrado hoy. Había dicho Gerardo pues que Cerro quedaba concentrado hoy, y recibió Gerardo la información que pide aclarar justamente que Cerro practica esta tarde, de vuelta a la mañana. Mañana almuerza después de la práctica y después el viaje. O sea, no es que Cerro queda concentrado hoy. Mañana después del viaje y la concentración obviamente la noche anterior en Encarnación. Y lo que hace rato preguntabas, el tema del VAR, no sé si llegaron a ver. Yo creo que, porque ayer debutó lo que habíamos discutido. ¿Me vi el árbitro chino? ¿Sabes qué? Yo no vi el partido, sinceramente. No, pero no hay necesidad del partido. ¿Qué vamos a estar viendo un partido de...? No, pero Al Hilal contra... a mí me recordó claro, mucho Oakland. al Libertad Guaraní, donde me parece que ya querían usar el juguetito, pero porque ya estaba 3-0 y era una... Para los que no vieron, el árbitro cobra falta y en línea le dice que fue adentro. Entonces se cobra penal. Y la falta no había sido adentro. Entonces, ¿qué hace? El VAR le llama y allí empieza a ver el árbitro la jugada. Y al ver que no fue adentro, ¿qué tiene que hacer? ¿Se acuerdan de aquel partido Olimpia Libertad? La expulsión de Zárate. Vos tenés que rever, no fue penal, pero al no ser penal, se aplica el castigo de expulsar al jugador. Antes de hacer todo eso, el árbitro explica. Yo creo que para el televidente el sonido del audio no era bueno. No sé cómo se habrá escuchado en cancha. Y creo que tiene que ser un poquito más televisivo. El árbitro tiene que ir más o menos hasta el centro del campo y después mirar hacia la zona de palco, preferencia, y allí explicar cómo hacen en la NFL. Porque como que el árbitro volvió y ahí rápido explicó, pero oficialmente ya debutó la aclaración. Pero en del el VAR. estadio se escuchó y fue Claro. así como dijimos. Sí, sí. Ya la resolución del Correcto. caso. Sí, el árbitro se pasó mirando ahí en el VAR. Lógicamente nadie escuchaba el Mientras audio. no se escuchaba nada. Nada. Ah. Entonces cuando él vuelve, y yo más o menos o sea, la sugerencia sería como hagan en el fútbol americano, que vaya a un lugar más central y allí explique. El tipo como que entró en cancha y empezó a hablar. Y televisivamente no se escuchaba muy bien. Más allá de que al no ser el idioma materno seguramente habrá cierta complejidad o dificultad, pero ya debutó el tema este de la explicación. Y otro tema, ya que durante muchos días se habló de lo de Dani Alves, y yo me imagino que también tendrá ciertas consecuencias. En Inglaterra ya informan que a Mason Greenwood, el jugador del Manchester United, no van a presentar cargos, o sea que no se va a hacer el juicio, o sea, inocente. ¿Y qué va a pasar con Manchester, que le suspendió el contrato? No hubo anuncio oficial, pero ya en su página oficial aparece Greenwood en la plantilla de primera. Estoy hablando de un jugador que hace ya un año, Y a Dani Alves... No, digo esto No. porque van a saltar... ¿vieron No, te digo que- porque a Dani Alves le pide los Pumas le piden un resarcimiento de 5 millones de ahí dólares. te aparece, esto es la página oficial, Sí. ahí te aparece. No, claro, ellos te sacan y te ponen. Porque... No, pero lo que te digo es, va a aparecer también la gente, espera, esto de acusar, me imagino que va a aparecer la parte perjudicada, porque allí hablan que desistió un testigo clave, y como que, bueno, no hay causa, entonces se desestima todo, entre comillas, vuelve a ser inocente. Habrá y que ver vuelve qué- a ser legitimado por el United, ¿verdad? Lo que te digo que a Pero no Dani hubo Alves... anuncio. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? No hubo anuncio del Manchester United. Así, fulano de tal vuelve. Así... No, que eso así, silenciosamente. claro. Eso es famoso. Cuando está el drama, sale en tapa, y cuando hay letrita chiquita, ¿verdad? Ahí en la contratapa. Hay que ver por en la ejemplo, página del Nike, medio sale. que era su marca, que la Sí. había dejado, también hace lo mismo. Claro, o- no, y le suspendieron tantas cosas, ¿no? Un año ya, ¿eh? Sí, pero lo que te digo que lo de Dani Alves es peor porque le pide 5 millones por una cláusula que había firmado con el club. ¿Quién le pide? El club mexicano, los Pumas. 5 millones de dólares de resarcimiento. Dani Alves. A Dani Alves, exactamente. O sea, de mal en peor va nuestro lateral derecho, uno de mis ídolos del fútbol.
Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, Zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrap es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @GareliEstructuras. Estamos con el arquitecto Enrique Gil del Deportivo Luqueño. Arquitecto, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, y vos, Bruno. Saludalo bien ya. Arquitecto, ¿habilitarán las plateas del Feliciano Cáceres para el partido del domingo? A ver, ¿cómo te puedo decir? Oye, la semana pasada ya estuvieron por acá la gente de ABS, encabezado por el ingeniero Gunter, con Nadio Caballero, toda una comitiva, y la impresión que tuvieron es que está todo en orden y que prácticamente está todo hecho lo que nos pidieron que hagamos, ¿verdad? La parte estructural hicimos más que eso, o sea que más que solucionar los problemas estructurales, hicimos toda la parte sanitaria nuevo en platea. Están toda pintada la galería completa, todas las bandejas que son para aproximadamente 5.000 personas. Y quedaron ese día en que nos enviarían una nota avisándonos que estaba habilitada plateas. Tengo entendido que hoy se reúne el comité o el departamento de hacer esta parte de aprobación de los estadios. Y mañana vienen de nuevo una delegación, pero más bien tengo entendido una delegación que van a venir para tipo de cortesía, visitarnos, ver todo lo que hicimos. Porque hicimos un gran trabajo de renovar todo. Tenemos vestuarios nuevos. Nuestros vestuarios tienen casi 250 metros cuadrados cada vestuario. Tenemos 4 vestuarios, están todos nuevos. Sanitarios nuevos, pisos nuevos, cielos rasos nuevos, está todo climatizado, todo climatizado. Las cabinas para ustedes, para los periodistas que se van a habilitar después de casi 5 años, están todas renovadas. Los palcos, hicimos un montón de trabajo también. Las habitaciones, todo el complejo que es para concentración, que también renovamos por completo. Y ellos quisieron mirar, ver, y eso es lo que nos dijeron, que entonces mañana viene con una delegación y vamos a recorrer el estadio con ellos. Bueno, perfecto. Entonces, para repasar nomás, Norte tienen plenamente habilitado. Sí. 100%. Gradería Sur, 100%. No, el sur es el que tenemos habilitado, no Norte. Pero Norte no, Sur sí. Sería Sur. Sur, ¿qué sería? Hacia vestuario, hacia donde salían los equipos, hacia ¿verdad? la canchita. Donde iban los visitantes. Así ¿Cómo mismo. que le llaman la cancha, la que está atrás, la canchita de Luque? El chiquerito. El chiquerito. Ese es el que está habilitado. Norte. Sí, eso está habilitado. Lo del año pasado ya competimos ahí con todo lo que hicimos es renovar todo lo de abajo, o sea, todo lo que está debajo, en la parte de kinesiología, la parte de fisioterapia, la parte de los vestuarios, los sanitarios, todo renovamos todo ahora, eso se hizo. Debajo es Sur. Y ahora hicimos lo mismo, lo propio,
con plateas, ¿verdad? Que sería horaria ese en este caso. Está totalmente operativo, todo completo el sector de plateas. Ajá. Ahora, el sector de preferencia, ¿cómo está? El sector de preferencia tenemos digamos que una habilitación parcial que nos dieron para 250 personas que podemos albergar ahí en la parte más baja, para lo cual hicimos un vallado divisorio para que la gente no sobrepase los 6 escalones que nos habilitaron. En realidad son para más gente, pero lo que nos habilitaron es para 250 personas, serían para los visitantes, los invitados especiales de los clubes que nos visitan y alguna autoridad que puedan ingresar ahí. Pero preferencia no está habilitada para el público en general. Perfecto. Solamente Platea y Sur. Perfecto. ¿Y las cabinas de los periodistas que no son gente, cómo está eso? Se renovaron completamente, Bruno. Para nosotros es muy importante eso porque estuvo sin uso durante 5 años casi y tuvimos que renovar todo por completo, el piso, pintura, instalación eléctrica, toda la parte de internet y cosas así se hicieron. Pero la seguridad más que nada, eso no se va es seguro, o sea, podemos irnos tranquilos, ¿no? Sí. Hay Sí, pilares, sí, no. Van a estar en un lugar cómodo, recién todo terminado, pintadito. Qué bueno. Ese lugar se observa súper bien todo el campo de juego por completo. Están designadas ya las cabinas para cada radio, para cada medio. Está todo decorado, ¿no? Eso sí que te puedo decir que está todo muy lindo. Está. Los sanitarios también, que son propios de ahí. Qué el bueno. mismo piso. Todo completado hasta esa parte. Qué bien, qué suerte. Bueno, realmente excelente, entonces qué buena noticia para el público, para la gente. Arquitecto, felicidades por el trabajo y bueno, ojalá que en algún momento se pueda habilitar 100% ya el estadio, porque cuando Luqueño lo lleve a Cerro, a Olimpia, a Guaraní, a Libertad, iba a ver si Luqueño llega a hacer una campaña, bueno, ahí aunque se vaya a jugar Sport Piraí, se llena la cancha, ¿verdad? Sí, nosotros llenamos solo entre nosotros nomás. Por eso. La verdad que nos va a quedar... el año pasado, como era intermedia, digamos que la gente igual llenaba la gradería sur, no faltaba lugar inclusive, pero ahora que ascendimos y que nosotros notamos que la gente está acompañando muy bien este proceso porque ve los trabajos que se hicieron, la infraestructura del club, ve que el equipo también ya le están viendo que va a andar, que vinieron jugadores capitales, nuestros jugadores que están en otro lado, en el caso de Pablito, de Valdito Martínez, y se está entusiasmando mucho la gente y yo creo que nos va a quedar chico inclusive todavía Platea y Sur a nosotros, y este es un problema que vamos a tener que ver cómo hacer cuando tengamos visita de algún otro club que tenga también convocatoria grande, ¿verdad? Porque necesitamos y estamos en un proceso que estamos esperando el apoyo que nos prometió la Municipalidad de Luque para que también intervengamos en la vía norte, que también requiere el mismo tratamiento técnico para arreglar la parte estructural y habilitar también norte. Esa es nuestra meta ahora, que ojalá que en el año podamos también poner operativa la vía norte. Ahí sí ya podemos jugar contra equipos que tienen un gran convocatorio como nosotros, ¿verdad? Gracias, arquitecto, muy amable. Un gusto, cuando gusten ustedes, un abrazo. Gracias, arquitecto, gracias. Arquitecto Enrique Gil del Sportivo Luqueño, hablándonos entonces de la habilitación de las plateas del Estadio Feliciano Cáceres y otros detalles más del escenario. Entonces la bandeja norte no está habilitada, es la bandeja sur la que está habilitada para lo que va a ser el partido del domingo, 19 horas antes General Caballero. Sur y plateas. Sur y plateas. Sí, pues preferencia solamente para invitados. Es una partecita. Y sigue la inhabilitación del sector norte.
En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico muy cargado en Avenida Perú desde 25 de mayo hasta Mariscal López. Cerca de la Embajada de Brasil se recomienda evitar transitar por la zona. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hoy, para los futboleros, noticia destacada: Real Madrid va a enfrentar al Valencia, jornada 17, 5 de la tarde. Con esto ya se va a regularizar la cantidad de partidos entre Real Madrid y Barcelona. Real Madrid va a jugar su partido 17, Barcelona ya jugó su partido 17, ganó ayer. 19. 17, Dani. ¿En serio te digo? 17 partidos. Mira nomás después. Barcelona tiene 44, Real Madrid tiene 38. O sea que si hoy gana Real Madrid ante el Valencia, va a quedar a 3 del Barcelona. 19. 17 tengo yo, hermano querido. Esperamos, vamos a otra aplicación. Vamos a solucionar esa diferencia. No, ninguna diferencia. Pero sí, con el partido hoy todos van a tener la misma cantidad de partidos. Sí, tenés razón. En esta aplicación, y sí, esta es la aplicación mía que yo usé ahora. Esta no es la aplicación de Oscarcito que la trae nomás. No, esta está desactualizada. La aplicación ¿viste? No ahora que nos dijo, acá está la aplicación. Que me diera que era 1,70 m, no sé cuánto. Sí. No, Barcelona tiene 50 puntos, 19 partidos, 42 tiene Real Madrid, 18 partidos. Real Sociedad tiene 39 puntos y tiene 19 partidos. Hoy gana el Real Madrid y va a ir a 45, igual va a estar a 5 del Barcelona Fútbol Club, que ayer ganó su partido en el fútbol español 2-1 ante el Real Betis Balompié, jugando en Sevilla. Joder. Bueno, hoy 5 de la tarde, Juventus Lazio, Copa Italia. Roma, ayer Cremonese le eliminó 1-2.
Nada más quería. No, mata gigante. Cremonese venía a eliminar a Napoli. Sí, Cremonese. Y hoy, después ya tenemos Gaúcho, tenemos ahí a tu palo Garciño. Juega Internacional ante Ipiranga. Juventud Avenida. San Luis, Novo Hamburgo. ¿Quieres que te cuente una anécdota? Vamos a cerrar por esto y te cuento una anécdota de lo que me pasó en Brasil, dale. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricantes del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. El otro que está en semifinales es la Fiore. Fiorentina le ganó a Torino 2-1. Tony jugó todo el partido. Tony jugó todo el partido y Manchester United va a jugar la final ante el Newcastle en Wembley en la última semana de febrero. Bueno, no, les quería contar nomás una anécdota. Vos sabés que en las vacaciones ahora, rumbo a la zona de Florianópolis o de Santa Catarina, ¿verdad? Paramos en un lugar de esta famosa ruta de la 227 y queríamos desayunar y entramos en un lacieso campestre, bien tierra adentro de Brasil, ¿verdad? Y nos imaginamos, qué sé yo, un café con leche. Primero lo encontramos que el café toman en vaso. Que eso yo ya lo sabía, ¿verdad? Pero mi hija, por ejemplo, miró así, estaba medio... ¿Dormida? ¿Dormida o cómo? No, que se sorprendió, ¿verdad? Pero, y después, vos sabés que nosotros no esperamos ese tipo de desayuno americano y compañero. Vos sabés cuál era su desayuno, Federico. Farofa, ¿verdad? Después tenían el fechao, arroz. Después tenían unos chorizos así, esos chorizos picados. Lingüiza. Sí. Y el otro era, parece chichano, pero ese chancho así cortado, hermano, bien grasiento. Y vos sabés que el aceite. Y le pregunté yo a la señora, ¿esto es lo que hay? ¿Este es nuestro desayuno? Me dice. Y después ya me percaté, dije yo... Para los camioneros. Iban llegando los camioneros. Claro, exacto, sí. Federico, vos sos hombre de mundo. No, vos sabés que yo me fui... Yo me quería café con leche, no sé, un mixto. Y le dije, mixto, tal cosa, no. Claro. Y huevo no hay. Le dije, no, huevo no, te podemos preparar si querés, pero no. Muy final, es el desayuno acá, señor, me dice. No, pero eso era para que vos, no sé, tenés que trabajar en una construcción. Claro, claro. Y después veía los camioneros, o sea, emoción. O sea, sería ñante. 277 la ruta, me dice el amigo. 277. 277. Sí. Claro, venían en un barrial y tienen que decir, yo sí. Y sí, pero vos sabés lo que es comer. Y después dicen que nosotros nos alimentamos mal. No, pero ellos laburan. Nosotros nos alimentamos y después no más. Que después nos critican a nosotros por nuestra tortilla, nuestra empanada, nuestro sándwich milanesa y ellos. No, entonces. Pero todo lo que dijiste no es de desayuno, justamente por esa particularidad. Pero Dani, era horario de desayuno, a la mañana. Sí, pero como te digo, ponele que a las 8:30, 9 de la mañana. Pero va a seguir laburando. Este es el desayuno, señor. No sé qué es lo que usted quiere por teléfono, dice. ¿Vos alguna vez viste cuando te fuiste a Foz y eso, en esos hoteles, no se sirve eso como no, café de la no, mañana? En hoteles no. No, pero yo te digo, inclusive en lugares más modestos, no, el pan, como dicen ellos, el queijo y el presunto, manteca, hasta ahí, no que feijoada ni farofa. Ese para justamente darle... Manica para la gente. Y bueno, para la gente labura, claro. Para ellos, esa es que desayuno, almuerzo. Es carga de energía. Sí. Olvídate del horario, es carga de energía. Sí. Y es muy potente, vos te imaginás. Claro, porque ellos no van a estar parando cada
3, 4 horas. No, Ellos no, no. cargan ahí y después van directo hasta... Ya. Y bueno, siempre... Pero sabe. elegiste el lugar y me preocupa Fiorella que comió. Y Fiorellita, no iba a final No, el café con leche con el huevo así, ¿verdad? Y el vasito, pero no. Vos fuiste- Me si miraba querés, así. vos frito con... Si querés te voy a hacer, pero yo sí probé el chorizo. con salchicha. O sea, que o sea, me sentí ya que podía irme más o menos un mes sin comer de manejando. Viste, los muchachos. No. Y se aprende. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 75475ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money. Un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin contigo Money, te llenan de internet tu verano. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta Pechugón paraguayo como vos. Casamarco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de monedas, cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo es el desayuno en Inglaterra, Federico? Y son es tipo una salsa de poroto, una salsa roja con poroto. El huevo frito, no el huevo... a la manteca o aceite revuelto como Estados Unidos, ¿verdad? En aerosol. Y es tocino, una tipo salchicha que ya es de madura. Es pesado también. Es fuerte, ¿no? Por eso digo, pero ese es el desayuno de ellos. Yo no me veo desayunando a las 8 para salir a laburar. Y no, pero vos sabés famoso que cuando te vas a Brasil a un hotel te desayunas todo. Acá no desayunamos nadie, ya desayunas todo vos, pues está todo libre. Pero lo que digo es que el desayuno para ellos es tipo los brasileños que están desayunando farofa para su ritmo de vida, ¿verdad? Porque nosotros vamos y mira, estamos comiendo eso, estamos pensando a qué playa va a ir, a dónde te voy a recorrer, todo eso es diferente. Los norteamericanos, por ejemplo, desayunan bien. Sí. Pero su almuerzo es livianito, un sándwichito, así algo rápido nomás al toque porque trabajan. Sí, claro, están todos afuera, pero todos sabes que la cena, más temprano también, ¿no? Cenan ellos entre las 6 de la tarde y las 7 de llegar a su casa, y eso sí ya es como una especie de almuerzo. Ellos cenan temprano, ¿verdad? Así es la costumbre de Dani. Más en el campo. Entonces la vida citadina ya puede ser, pero sí. Ahí ya es un poco más la comida rápida, pero ellos están acostumbrados a almorzar, cenar, te diría, pero a lo que, porque sí, lo que decía, el poroto con medio salsa de tomate lento es el del inglés. Sí. El del y el sudafricano igual, la misma cosa, por el tema de la costumbre, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ¿cuál es un desayuno típico paraguayo donde el plato... Acá el café con leche. No, acá en la buena época era huevo frito con mandioca y todo eso. En la buena época, tío. Yo la vez pasada porque
estuve por... Un mixto con café con leche, pero hablando ya fruta. No, pero vos sabés que uno... Pero al plato. No, y acá los muchachos empanadas, tortilla. No, ya sé, pero usted estaba hablando de las experiencias. Viste que cuando uno va como turista o a un hotel o a un parador, o sea, mira un poco, y a mí me pasó, y con mi señora comentábamos, ahí estando en la zona de la cordillera, en Cacupé, por ejemplo, en el desayuno, en un lugar servían sollo con tortilla. Ay, eso es espectacular. No, y eso es lo que te digo, pero ese sería el equivalente a lo que ustedes están hablando del fei feixão, del terererupá potente. Pero mira que dijimos, mira un poco, pero después dijimos, claro, este sería el equivalente que en el parador brasileño que te tocó, o lo que cuenta Federico. Pero acá también hay picadito de carne de o los oficinistas que iban a meterle caldo de pescado. Claro, acá, porque como vos decís, sí. El tema de el café con leche, el pan, es porque no necesita, porque a las 3-4 horas va a estar en la playa y eso, pero el que necesita un plato potente, ¿verdad? Y ahí era, o sea, se da también. Yo ese picante lo que quiero preguntarte, digo, van a ser atrevido, pero ¿cómo ustedes aguantan tanto picante? No se enferman, no sé. Yo me he morido, mi presión no me sube todo si llego a comer algo muy picante. Es como ¿Cómo ustedes hacen? No. Lo viste los alemanes, yo te digo que cuando yo estuve, a mí me el desayuno de ellos es mortífero. Vos sabés que ellos comen mucha carne de cerdo, ¿verdad? Y los embutidos. Y ellos, por ejemplo, desayunan esa carne de cerdo, así te hacen un mega sándwich con sabor a ketchup, ¿verdad? Y después te comen esos salchichones así. Ese es su desayuno, Obi. En serio, vos decís, ¿y cómo? Y todos los días. Y es como nuestra tortilla con empanada, ¿verdad? Por eso. Es como el tema del alcohol también. Hay gente que, o sea, en realidad pasa por la capacidad. O sea, no es que todo el mundo es tolerante así, pero si ya tenés un hábito. Por ejemplo, los mexicanos son fanáticos del picante. Muy picante. Más, las papas fritas, por ejemplo, hicieron especial los nachos. El que inventó eso, el nacho picante, hoy es un multimillonario. Y es que, por ejemplo, el habanero, o sea, porque dentro del picante hay toda una clasificación. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando me tocó estar allí en la zona del Caribe, veía, por ejemplo, a una persona, imagínate, yo que soy coreano y que yo tengo una tolerancia con el tema del picante. Para mí, y a mi señora fue medio chocante, veía a una chica que en su sandía, pero sí, le ponía, y dije, pero ¿picante? Sí. ¿En su sandía? Vos sabés que hay chupetines con sabor de picante. Y eso, por ejemplo, para mí, no, espera, Ana, postre ya tiene que ser algo dulce. Y como voy a cambiar paraguayizado, hablan del problema. No, pero México, por ejemplo, o sea, los mexicanos, por ejemplo, yo te diría que inclusive son más fanáticos, pero ellos de forma más global, integral. Nosotros tenemos nuestro plato y le decimos, ese no te acerques. Acá, por ejemplo, acá recién ahora más o menos está entrando en la cultura, ¿verdad? El aguacate en la ensalada, que hace mucho en otros países es una costumbre, le llaman luego palta. Palta le llaman, sí. ¿Sabes qué es la misma? Y es lechuga, tomate, ¿verdad? Y le ponen el aguacate. Para cobrarte mate dicen, ese es palta, señor. No, que cuando éramos chicos en Corrientes, en Yacireta, había franceses trabajando y nosotros le vendíamos la palta que estaba por todos los árboles. Porque para ellos palta, ¿verdad? Sí, palta, sí. Y claro, acá aguacate, allá palta. Y carísimo. Cuando eso allá caía tipo mango, éramos chicos. Y le llevábamos y le vendíamos a los franceses que trabajaban en Yacireta, la empresa. Y ahora, 20 años después, que pucha van a encontrar más uno tirado por la calle. No hay más. Ya se industrializó eso. Antes era tipo silvestre, tipo el mango. ¿Sí? ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Proba los mejores blends de selección de 3 Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirlos en redes
Tres Leones. Carlos Calero, representante de Jorge Arias, hablaba sobre el caso Junior de Barranquilla y lo del jugador Jorge Arias, y la demanda aclarando que Jorge Arias no tiene absolutamente nada que reclamar al Olimpia. Con Jorge no tenemos ninguna deuda ahí en Olimpia. Nosotros llegamos a un acuerdo y pues sí tenemos que manifestar que el trato que nosotros recibimos en nuestra estancia en Olimpia, con dificultades y todo, fue impecable. Hasta último en la negociación, desde el anterior presidente hasta el actual, el señor Miguel Cardona, a través de su abogado, el señor Rafael Benítez, nos han tratado de maravilla y todo ha sido correcto. Nosotros salimos de ahí bien y estamos tranquilos con el acuerdo que se hizo en su momento, que para nadie es un secreto que ellos tuvieron sus dificultades. El jugador no demandó en ningún momento. Nunca, ni demandaremos. Nosotros estamos bien ahí con el acuerdo que se logró hacer, que se hizo ya hace más de un año. Y no puede hablar, dice que Olimpia desde diciembre que lo están buscando para tratar de solucionar la deuda de los 330.000 y piquito de dólares, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo el abogado del Club Olimpia. Le está diciendo lo correcto porque pues regularmente ellos no le van a salir a